podemos de vuelta reunirnos, estar aquí en un Shabbat más, agradecidos al Eterno de haber podido llegar hasta este momento y hasta este lugar. Le voy a pedir por favor que todos en reverencia nos vamos a poner de pie, los que están sentados, y le voy a pedir por favor que me acompañen. Voy a leer una pequeña oración del Sidur y después vamos a seguir orando. Dice: ensalzado y santificado sea su gran nombre. Y la congregación dice: amén. En el mundo en el cual ha creado según su voluntad. Él establece su reinado y haga florecer su redención. Se aproxime la venida de su Mesías Yeshua. Y la congregación dice: amén. Durante los días y los días, en vuestros días y los días durante la casa de Israel, rápidamente y en época cercana, decid todos: amén. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Bendito es tu nombre y bendito es tu reino. Yahweh, soberano, magnífico, aquel que creó los cielos, la tierra y todo lo que en él habita. A ti venimos, Señor, a traer honra, gloria, loor a tu nombre, porque tú eres santo, porque tú te mereces toda la gratitud de nuestro corazón. Tú te mereces, Señor, que nosotros exaltemos y levantemos tu nombre en alto, Señor, así con nuestras palabras como con nuestras vidas, Señor. Por eso ven delante de ti en este Shabbat, Señor, a darte toda la gloria, toda la honra, Señor. Y eterno Rey soberano del universo, te pedimos, Señor, que si hemos hallado gracia delante de ti, Señor, seas tú bien y enviando, Señor, ángeles que acampen alrededor de esta casa, que traigan a aquellos que están viniendo, Señor, ábreles camino, Padre, para que lleguen con bien hasta este lugar, Señor. Y te pedimos, eterno, que te agrades de cada una de las cosas que nosotros hagamos aquí, Señor, conforme sea tu voluntad, Señor, y tu inmensa misericordia. Padre, te pedimos, Señor, que todos los que estamos tanto cantando aquí adelante, como este pueblo, Señor, que tú has traído y has reunido de los 4 puntos de la tierra. Señor, te pedimos, Padre, que tú, Padre, te pasees en medio de nosotros, que tu Shekinah, que tu espíritu, que tu Rúa, Señor, sea tratando a cada uno según sea tu voluntad y tu inmensa misericordia. Padre, Señor, te pedimos que nada de lo que hagamos nosotros y no esté bajo tu voluntad siga adelante, sino que caiga a tierra. Mas si a ti te agrada, Señor, muéstranos, Señor, que a ti te ha agradado y visítanos, Padre. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están padeciendo en este momento de algún problema con su salud, Señor. Envía, Padre, sanidad, porque tú eres un Dios misericordioso que extiende su mano en Shabbat y hace bondad y sana al necesitado, Señor. Señor, tú sabes quiénes están en este momento, ya sea en su casa o en este lugar, con algún tipo de problema, Señor. Te pedimos, Padre, que tú tengas cuidado de ellos. Y te pedimos, Señor, que tú te agrades de todo lo que se haga y sea tu voluntad en este lugar, no la nuestra, Señor. Levantamos tu nombre en alto por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe como cada tarde y cada mañana. Les invito a tornarse hacia el este. Shema Israel, Yahweh Elohim, Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Llamarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano y como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar y de temer y de escuchar a Jehová tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres Elohim, que nos has santificado con tu Torah y nos encomiendas a venir cada Shabbat en asamblea y a cumplir con este mandamiento, Señor, de congregarnos y santificar este día. Aquí estamos, Padre, regocijados, casa de Israel Yará, sus visitantes y los que están a través de los medios, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta tarde nos visites de una manera especial, que tu Espíritu de verdad se manifieste en este lugar, guiándonos y abriendo nuestros ojos para poder ver las maravillas que hay en tu Torah divina. Por favor, Elohim, visítanos en esta tarde. Por favor, ayúdanos a entenderte, a comprender tus mandamientos y a vivir conforme a ellos. Padre, para no apartarnos jamás de tus caminos y que nuestros ojos no se vayan tras nuestros propios ideas y pensamientos, Padre. Bendícenos en esta tarde con tu presencia, Elohim, así como nosotros bendecimos a Jerusalén, a Israel, la tierra donde tú pusiste tu nombre. Señor, sus habitantes, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan tus mandamientos. Guárdalos y cuídalos, Señor, como la niña de tus ojos. No, Señor, no permitas que ningún mal toque nuestra morada, Padre. Señor, no queremos cambiar tus planes, solo queremos que tengas misericordia. Y a nosotros que estamos aquí lejos de esa tierra, Padre, recuérdanos para bondad, para misericordia. Y acuérdate de nosotros, envía al Mesías, Elohim, para que reine desde Jerusalén. Que el templo, los levitas, nuestros jueces sean restaurados. Tu justicia, Señor, salga para todas las naciones. Que sea pronto en nuestros días, Padre. Te lo pedimos por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos a casa de Israel Yará. Espero que se regocijen esta mañana, en esta tarde. Que el Padre lo bendiga. Amén. Que pongamos todo nuestro corazón en la adoración, en la alabanza para Él. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí, que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay
Aleluya, dale ese aplauso fuerte. Porque hoy podemos decir, nuestro corazón en ti está descansando. Hoy decimos con toda certeza que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único, el verdadero, el alto refugio, castillo fuerte, mi Elohim, en quien yo confiaré. Y hoy, Padre, recordamos a nuestra alma que nuestro corazón está confiado en ti, porque hemos decidido creer a tus promesas. Si así tú lo crees, dale ese aplauso fuerte y dile al que está a tu lado, no dejemos de creer. Aleluya. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor.
aplauso al Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano, el poderoso de Israel. ¡Aleluya! ¿Dónde están los shofares de esta congregación? Aparte de que cada uno de nosotros tenemos uno acá en nuestras cuerdas vocales, ¿dónde están los shofaristas de aquí? Vamos, que suene el shofar en esta tarde, que despierte todo aquel que está durmiendo y despierte al sonar del shofar. ¡Aleluya! Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar. Muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar. Muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Canta y danza todo Israel. Sion alaba que viene el Rey. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar. Muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar. Pronto vuelve, unidos esperan por él. Alza tus ojos, oh Israel. Cerca estás de tu redención. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar. Muy pronto vuelve, esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar. Muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Las naciones congréguense, griten cuando suene el shofar. Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar. Muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar. Muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar. Muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Unidos, unidos esperan por él. Unidos esperan por él. Aleluya. Unidos esperan por él. Suena el shofar. El Señor está en este lugar, aleluya. Bendito sea el nombre del Eterno. Él está siendo honrado en este lugar. Él está en este lugar, aleluya. Aleluya. Vamos, cierra tus ojos, usa tus palmitas. Bendice al Eterno que vive para siempre. Bendícelo, aleluya. El Señor
está en este lugar. El Señor está en este lugar. Vamos, dilo. El Señor, sí Señor, está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Vamos, que se oiga. El Señor está en este lugar. Eso es. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Bien duro, vamos. El Señor está en este lugar. Está aquí, dice, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Como un ejército, vamos. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Vamos, el Señor está. El Señor dice, está en ese lugar. Vamos, que se oiga. El Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Dice, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Vamos, el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Eso, bien fuerte. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Vamos, el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Una vez más, para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma.
¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Eterno? En el día del Eterno, adorando al Eterno. Aleluya, Padre Santo. Bendecimos tu dulce nombre y sabemos que tu presencia está en este lugar y queremos, Señor, que sepas que la reconocemos. Y sabemos que has de obrar con nosotros y en nosotros, por medio de nosotros. Y esperamos, Señor, de ti en tu Shabbat, en tu día santo. Esperamos regocijarnos en ti, Señor, gozarnos contigo, Padre. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré a ti, mi rey, a ti, mi rey, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí,
gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Oh, su gloria está aquí, y aquí está, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. 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 Su gloria, su honor está aquí, como nunca antes, como no has sentido, como nunca has visto. Su honor está aquí. Está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya, dale ese aplauso una vez más al Rey de Reyes, el Eterno, el Soberano, el Poderoso de Israel. Gracias te damos, Señor, dile ahí donde tú estás. Gracias, mi Rey. Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que aún has de hacer. Puedes repetirlo conmigo. Gracias por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que aún has de hacer. Bendito sea tu nombre. Dale al Señor ahí un minuto más de tu mejor alabanza, tu mejor exaltación, porque Él merece toda la gloria y toda la honra, porque su misericordia en esta mañana nos alcanzó nuevamente, porque sopló aliento de vida. Y hoy tú y yo estamos aquí, hemos terminado otra semana y aquí estamos delante del Eterno, mediante Yeshua el Mesías, para presentarnos, mi Rey, como sacrificios vivos delante de ti. Señor, que nuestros labios se abran para darte a ti gloria, honra y exaltación. Que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean aceptables, sean agradables delante de ti, mi Rey. Que podamos pararnos, Señor, delante de ti a través de Yeshua y podamos hallar gracia delante de tus ojos. Que al mirarnos tú puedas derramar bendición que sobre y abunde. Que al mirarnos, Padre, tú tengas a bien bendecir a tu pueblo. Que recuerdes que somos polvo, pero aún en nuestra humanidad hacemos todo lo que está a nuestro alcance, mi Rey, por acercarnos a tu corazón, por servirte con corazones íntegros, por buscarte en espíritu y en verdad.
Permitirle a tu Ruach, el Santo Espíritu de Elohim, que haga la obra conforme a tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, mi Rey. Obra tú, Señor, la obra que tú has comenzado, Padre. Te pido que tú la completes en cada familia que está aquí representada. Mi Rey, mi Señor, yo levanto un clamor en esta tarde. Antes de continuar con el servicio, Señor amado, queremos levantar un clamor. Yo levanto un clamor por cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Ese clamor que sale de lo más profundo de su corazón. El clamor que nadie sabe sino solo tú, que cuando nos encerramos tal vez en la habitación, cuando nos vamos al closet, cuando estamos en el carro, cuando vamos al lugar, Señor amado, donde tal vez nadie nos puede ver, allí derramamos nuestro corazón. Allí, Padre, abrimos nuestros labios y nos presentamos delante de ti sin reservas, sabiendo que tú conoces todas las cosas. ¿A dónde huiré yo de tu presencia? Si yo subiese a los cielos, allí tú estás. Y si yo fuese a la más profundo de la mar, allí estás tú. Mi Rey, mi Señor, te imploro. Hoy te imploramos, Señor. Clamamos a Aleluya, ti en el Padre. nombre poderoso de Yeshua. Por los méritos de Hijo amado, clamamos a tu misericordia, clamamos y apelamos a tu trono que está cimentado sobre justicia, y te pedimos, Padre, que escuches el clamor de tu pueblo. Tú conoces la necesidad de cada hogar, tú conoces la necesidad y la petición de cada hermano y hermana que está conmigo aquí en esta congregación y los que nos están viendo a través de las redes. Yo no lo sé, pero tú lo conoces, porque la palabra dice que antes que la palabra llegue a nuestros labios, ya tú, Eterno, la conoces. Eres tú el que escudriñas nuestro corazón, el que pones en balanza nuestros pensamientos. ¿A dónde iremos de tu presencia si solo en ti hallamos palabras de vida eterna? Solo en ti hallamos el refugio y el sosiego que nuestra alma anhela. Alma mía, alaba a Yahweh. Alma mía, bendícelo, pues Él te ha coronado de tantos favores y misericordias. Estaba yo sedienta hasta que conocí, porque Yeshua dice que Él tiene un agua que salta para vida eterna, que el que viene a Él nunca más tendrá sed. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Habrá alguien en esta tarde que está clamando así como un ciervo. ¿Ustedes han visto cuando ellos van buscando el agua? Ellos buscan y buscan hasta que encuentran. Que nuestro clamor sea genuino en esta tarde. Que nuestro clamor sea como si fuese el último clamor que diéramos. Si hoy fuera el último día, ¿cómo clamarías? Padre, escucha el clamor de tu pueblo. Escucha la oración de tus hijos, Señor. Y ten a bien bendecirnos, Padre. Ten a bien derramar de tu presencia, derramar de tu aceite fresco. Que tu nombre sea derramado sobre cada uno de nosotros como un ungüento. Te damos gracias, oh Eterno. Te damos gracias por Yeshua el Mesías. Gracias porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gracias porque nadie va a ti sino por medio de Él. Y gracias porque tu bondad, porque tú eres bueno, misericordioso, justo y recto en todos tus caminos. Porque tu bondad nos alcanza y tu misericordia ha sido extendida. Hoy te damos gracias porque un día sin merecerlo nos diste misericordia. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanzó. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Porque tu misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. Porque tu misericordia es para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hasta 1000 generaciones de aquellos que se tornan de sus caminos, que te aman y guardan tus mandamientos. Padre Santo, guarda tu pueblo. El que está en la tierra y el que está en la dispersión. Guárdanos, Eterno, de no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Que nuestra mirada esté fija, firme sobre ti, en tu palabra. Que estemos cimentados sobre la roca Yeshua el Mesías. Padre, fortalece los brazos caídos. Así como hiciste con tu hijo cuando clamó a ti en el Getsemaní, vuelve y haz con tu pueblo. Envía un ángel para fortalecernos.
ante la adversidad, ante la incertidumbre, ante lo que nos rodea, ante lo inesperado. Señor, gracias. Gracias. Hoy te damos gracias porque pudo haber sido peor. Gracias, Padre, porque tal vez pudimos haber muerto, pero todavía no ha llegado el momento. Gracias, Eterno, porque tu Espíritu es quien nos da la fuerza. Es tu Espíritu quien nos dirige a ser obedientes, porque Él habla lo que viene de tu corazón. Bendito eres tú, Señor. Porque aunque nuestros ojos aún no te ven, tú eres y seguirás siendo el único y verdadero. Porque eres grande, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pido un minuto más allí donde tú estás. Clama por ti, y si tú no tienes nada por qué clamar, clama por el que tienes a tu lado. Mi Rey, mi Señor, yo clamo por mis hermanos. Clamo por mi pueblo, Señor, por tu pueblo. Clamamos por tus hijos. Clamamos por nuestros hijos, por aquellos que están en tus caminos, pero por aquellos que no. Ten misericordia. Que nuestra oración llegue delante de ti, Señor, y que la puedas recibir como un olor grato, Padre. Que te complazcas con el descanso de tu pueblo. Que tengas a bien bendecirnos, oh Padre Santo y Padre bueno. Gracias. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Está cayendo tu gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias te damos, oh mi Rey. Gracias te damos, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Dile Shabbat Shalom al que tienes a tu lado. Shabbat Shalom. Recibe la paz en este día de descanso. Recibe la paz en este día que el Señor separó. Y con el mismo alegría y regocijo nos preparamos para darle al Señor lo recibido de su mano. Si es que si usted quiere y tiene a bien traer en esta hora sus ofrendas o sus donativos, lo puede hacer. Si se fijaron, hay una verja puesta. ¿Se fijaron? Aleluya. Denle ese aplauso al Señor por la provisión que ha hecho. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, en unidad. La, 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 la. En unidad, en unidad. La, 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 la.
Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a ponernos de pie una vez más. Vamos a interceder por estos diezmos y ofrendas. Eterno Padre Celestial, gracias Elohim por el privilegio que nos das de estar en tu casa. De gracias por la oportunidad que nos das de poder venir a adorarte y darte de lo que tú nos has dado, Señor. De tus bendiciones, Señor. De lo recibido de tu mano, Padre Santo. Gracias te damos por esta bendición de poder diezmar y ofrendar, Señor, y poder seguir dando para expandir la obra. Gracias porque con ellos, Señor, bendecimos otras personas. Ayudamos a los medios a poder seguir alcanzando vidas, Señor, para ti, para poder seguir predicando y llevando la enseñanza de la verdad, Padre. Te pedimos, mi Rey, que esto no se quede aquí, sino que pueda ser utilizado para bendecir al prójimo, al extranjero, al huérfano y a la viuda, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú sigues bendiciendo nuestros hogares, sigues prosperando, Señor, nuestras familias. Y te pedimos, como siempre, mi Rey, que si hay necesidad entre nosotros, sea tú redarguyendo nuestros ruach hakodesh que mora en nosotros para poder bendecir al necesitado, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach hemos orado. Amén. Gracias, Isabela. Estaba yo recordando anoche viendo fotos de los comienzos de Casa Israel Yará y veía a los chicos bien chiquititos. Y cómo yo me preocupaba tanto porque éramos tan poquitos y con quién se van a criar mis hijos. Y bueno, ya ven. Con la mitad de la congregación de hoy, aquí están todos, la mayoría faltan todavía, pero pasen al frente los jóvenes, los niños, las visitas que nos quieren acompañar. Benjamín está tratando de entrar. Por ahí viene. Ay, ay, ay. Dele ese aplauso a esta juventud. ¿Dónde está Nelson Capas? Sí, sí. Shalom, pueblo, en esta preciosa tarde le voy a pedir encarecidamente una vez más que se pongan de pie. Y hoy me siento contento porque para mí es una oración contestada. La hija mía anda por ahí con los 3 nietos. Amén. Eso es. Para mí es una oración contestada. Amén, ya que hacen como 2 años, por ahí más o menos, que no los veía. Pero están llegando poco a poco. Pero lo que me impresiona es que están llegando con más mercancía. Pero, Baruch Hashem, por eso son bendiciones. Amén. Así que yo le pido que usted, siempre le digo a la congregación que mire hacia el frente. Porque es un privilegio ver nuestros jóvenes debajo del talí, bajo la cubierta del Eterno. Y es una bendición. Y yo sé que algún día mis ojos van a ver. Mis nietos también debajo del talí ya andan por ahí. Ya poquito a poquito, cuando uno se lo espera, pues entran y visitan. Amén. Así que primeramente, pues vamos a decir el Shema. Amén. Amén. Yo le voy a pedir al pueblo que extienda la mano sobre ellos. Amén. Y también vamos a orar por aquellos padres que no tienen sus hijos aquí. Amén. Y aquellos que están a través de la internet conectados con Casa de Israel Yará. No se puede perder la fe ni la esperanza, porque para Dios no hay nada imposible. Amantísimo Dios, Rey del universo, nos presentamos delante de ti una vez más, con manos limpias y puros de corazón,
pidiéndote, oh Dios, por esta semilla, la cual tú nos has dado para que nosotros la encaminemos por el camino correcto de tu Torah divina. Gracias por el privilegio que tú nos das de nosotros ver nuestros hijos cubiertos bajo el talí y bajo tu cubierta. Yo te pido que tú lo hagas como Manasés, como Efraín, como Rebeca, como Ana. Padre, mujeres que se dieron para ti, que sean luz en medio de las tinieblas. Que no haya nada, Señor, que los confunda. Y que todo aquello, oh Rey, que el enemigo se esté tramando en contra de ellos para confundir sus mentes, no prospere sobre ellos. Sino, oh Rey, que tu Torah divina, tu semilla, sea incrustada en el corazón y veamos el fruto 100%. Yo te pido que tú cuides su caminar. Padre, que cuando se estén desviando a la derecha y a la izquierda, ellos puedan mirar hacia el cielo y ver una luz que es tu Hijo Yeshua. Yo te pido que tú los encamines por el camino correcto, Padre amado. Que mientras ellos vayan creciendo, Dios, ellos vayan poniendo por práctica, oh Rey, lo que están aprendiendo en estos tiempos. Padre, porque en un momento definido, ellos van a poner en práctica que nosotros como Padre, oh Rey, oh Señor, le hemos enseñado el buen camino. Yo te pido por cada uno de ellos, por cada padre, oh Rey, que está luchando, Señor, por mantener a sus hijos. Yo te pido que tú le des la sabiduría y el conocimiento para que ellos puedan trabajar con cada situación y adversa que le llegan. Padre, para ti no hay nada imposible. Padre, esta es la generación de hoy que se está levantando. Esta es la generación, Padre, que va a poner tu nombre y honrar tu nombre en alto. Yo te pido que tú visites cada hogar. Que en el silencio de la noche tú le des la palabra correcta a cada padre para que ellos puedan, Señor, trabajar con cada uno de sus hijos. Señor, y que no se rindan. Señor, que sean perseverantes hasta obtener la victoria. Señor, que se paren en la brecha en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, por cada uno de ellos. Señor, Padre amado, que cada oración vaya conforme a tu perfecta voluntad y que tú le des la fuerza y la autoridad para pararse en la línea, Señor, para pelear por sus hijos. Te damos gracias porque no tenemos con qué pagar tu amor y tu misericordia. Gracias porque hasta hoy tú los has mantenido. Hasta hoy tú los tienes en pie. Padre, yo te pido que tú seas con cada uno en el colegio, en la casa. Padre, que ellos sepan escoger, Padre, las amistades. Que ellos sepan, Padre, tomar decisiones. Que cuando vayan a tomar una decisión incorrecta, tú a través de tu grúa los amonestes. En el silencio de la noche les revele los propósitos que tú tienes con cada uno de ellos. Y ellos puedan acudir a tus pies rendidos. Padre, gracias por cada uno de ellos. Gracias por cada padre que está haciendo su esfuerzo. Porque yo sé que tú has de recompensarlo. Por los méritos de tu Hijo Yeshua, a quien doy toda gloria y honra. Amén. Gracias a los jóvenes más adultos que sostienen el talit. Y pensar que cuando cosimos 2 talit juntos, pensábamos que era lo más grande que habíamos hecho. Ciertamente nuestros pensamientos no son los del Eterno, ¿verdad? Y los caminos nuestros tampoco. Él sabe todas las cosas, pero queremos darle la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Teshuva TV, Facebook, YouTube, no sé, por donde sea que nos esté viendo. Gracias por sintonizar en un servicio más de Casa de Israel Yara. Y quiero presentar por aquí a algunas de las personas que nos visitan hoy. Tengo aquí a Will Ruiz,
Will Ruiz, bienvenido. Un aplauso. No sé si tu acompañante, Wilfredo Ruiz, es tu hijo. Ahí, bienvenido. Invitado de Xavier Torres, que ya había venido antes acá. Sí, bueno, bienvenido nuevamente. Gracias por acompañarnos. Y tenemos a José David y Daisy Hernández con toda su familia. Me imagino que son ustedes. Bienvenidos a Casa de Israel Yara. Ellos están acá de vacaciones, ¿no? Están de vacaciones. Qué lindo, de North Carolina. Y se congregan en la Casa de Misericordia Shalom. Qué bueno que tienen un lugar de congregación. Aleluya. Qué bueno y qué hermoso. Y gracias por en sus vacaciones entender que el Shabbat no es negociable. Y que aún de vacaciones siempre buscamos un lugar donde nos podamos congregar, sea físico o a través de los medios. A veces nos vamos de vacaciones y no hay una congregación, pero siempre buscamos la forma. Así que denle otro aplauso a todos los que nos visitan hoy. Gracias. También le damos la bienvenida oficial. No se escondan, pónganse de pie, por favor. A Aymar y su amada esposa, que ya se mudaron oficialmente desde Puerto Rico. Ya sé, bittersweet, pero más sweet que bitter, ¿verdad? Ahí ustedes están viendo a un piloto. El Señor, yo no sé, Él sigue trayendo gente con talentos espectaculares. ¿Será que algún día nos llevará a algún lugar? Ay, Santo Padre, uno no sabe, ¿verdad? Pero le damos la bienvenida y gracias por en su transición también a escoger a Casa de Israel Yara. Así es que la casa se sigue llenando. Cada vez que alguien viene de Puerto Rico, mi corazón se estremece por razones obvias. Pero, ¿quién soy yo para decir o hacer? Mira, terremoto, quédate tranquila. Ahí está. Eso es un apodo de cariño que le tenemos a una de las hermanas de aquí, que ella entra por ahí y es totalmente notable que ella entró. Por eso ella misma se puso el apodo de terremoto. Y si usted no sabe quién es, por favor alza tu manita, porque es esta que está allí, mira, esa que está ahí. Ella entra por ahí con una sonrisa y haciendo todo el ruido, pero cada quien tiene un propósito y cuando ella entra por ahí y no entra así, algo le pasa. Así es que la hemos recibido con mucha alegría y con entusiasmo porque Noraima, de verdad, ese granito de sonrisa hace la diferencia. Me acuerda mucho a mi cuñado, ustedes saben quién es, que él, cuando él estaba en medio de nosotros, él estaba a veces en la puerta de Ujier. Y recuerdo que varias personas que nos visitaron la primera vez, después venían y me decían, yo regresé porque esa persona que estaba allí, ustedes saben quién es, los de la casa saben quién es, ¿verdad? Por razones obvias no quiero... me recibió con una sonrisa y con un abrazo que jamás se me va a olvidar. Y esos son los pequeños detalles que caracterizan cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que compone parte de Casa de Israel Yara. ¿Se dieron cuenta de la verja? ¡Un aplauso! Tenemos que hacer otro video presentando la verja. La verja es parte de los proyectos que estamos haciendo en preparación hacia las fiestas de otoño. Todavía no hemos alcanzado la meta que necesitamos para la parte eléctrica, pero vamos trabajando sobre el asunto. Así es que ve que falta un portón, es porque todavía falta el portón que es apropiado. El que nos ofrecían era muy pequeño y no cumplía la función, porque si vamos a tener tabernáculos, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho, necesitamos una entrada suficientemente grande para que pudiesen entrar los carros y todas las cosas. Por lo tanto, ahora vamos a la segunda fase de la verja y es conseguir un portón, aunque sea manual, que abra, se deslice hacia un lado, no al frente ni atrás. Así es que eso es parte de lo que queremos hacer, igualmente que el proyecto eléctrico. Así es que vamos caminando sobre la marcha, pero le damos las gracias al Padre porque la provisión, según va llegando, vamos haciendo. Así es que todavía nos faltan más cosas. Por supuesto, con todo lo que ha cambiado la economía, lo que nos habían dicho a un principio, ahora prácticamente se ha duplicado, pero si se duplicó el precio, se duplicó nuestra fe. Así es que si el Padre hizo provisión para hasta este momento, no tenemos duda que Él seguirá proveyendo
para poder hacer lo que falta, porque nuestro anhelo, como yo les decía a las mujeres esta mañana, anoche fuimos a visitar a una familia de esta congregación, hicimos el Shabbat con ellos y nos preguntaron cómo fue que empezamos. Y justo como esta porción nos hace recordar nuestros procesos en el desierto, todas las altas y los bajos, ¿verdad?, que hemos pasado en este caminar, me hizo recordar el comienzo de Casa de Israel Yara. Y buscando las fotos, así que yo les invito a que si usted está en el grupo, en Facebook privado, busque fotos y siga lo más que pueda y usted va a recordar y usted va a ver y se va a ver allí y se va a ver más joven, yo sé, pero también va a recordar porque me paso 10, adiós, mira qué bonita. Entonces, era yo. Entonces, mi esposo, yo le digo, mira mi amor, mira esta foto. Y dice, wow, ¿y quién es ese? Ese eres tú, Gabriel, eres tú. Pero esto rapidito, les exhorto a que vayan y busquen, porque muchas veces nos olvidamos. Como el Señor ha sido bueno con nosotros, nos olvidamos, porque las cosas nos ha costado trabajo, sí, pero hemos visto la mano del Padre en esta congregación. Su provisión no ha faltado en lo mucho o en lo poco, Él ha hecho provisión. Y muchas veces cuando estamos en el mejor momento, olvidamos el proceso. Y yo me puse a ver las fotos y recordé y vi un video cuando aquí no había nada de lo que usted ve aquí. Todo esto eran paredes amarillas. Esta tarima era como hasta allá. Esa ventana ahí no existía. Esas eran 2 paredes sólidas. Nada de esto estaba. No habían sillas. Y recordamos con lágrimas en nuestros ojos cuando fuimos el último servicio en el lugar donde alquilábamos. Como teníamos equipo que estábamos compartiendo, parecía que estábamos saliendo de Egipto. Entonces recuerdo que terminó el servicio y todo el mundo se puso contento y uno cargaba las bocinas y el otro cargaba la consola y el otro cargaba un abanico. ¿Quién se acuerda del abanico que sube y baja el abanico? Alguien de los que lo usaba se acuerda, un abanico blanco. Pero salimos regocijados. Y de allá vinimos aquí y cuando el pastor abrió esa puerta, nosotros entramos y vimos todo esto, el gozo y la alegría, sin una silla. Pero recuerdo y vi ese video donde todos cantamos a capela Shabbat Shalom, donde los caballeros que están aquí, que todavía están desde ese día, ¿usted se acuerda del juramento que ustedes hicieron? Se reunieron aquí, ¿se acuerda, don Otto? Y se abrazaron y juramentaron que iban a tomar su posición y que iban a hacer su parte para velar por la santidad de este lugar. Y mis lágrimas bajaban porque vi la foto del compromiso que hicieron. Hoy en día no todos están, pero los que sí están, todavía ese juramento está presente delante del Eterno. Y miremos para atrás y aprendamos a ver que en el proceso, que ha sido duro, que hemos llorado. ¿Alguien ha llorado en el proceso? Casa de Israel Yara en este año va para 9 años. Pero hemos visto la mano del Señor. Y lloraba de agradecimiento, también de tristeza, pero también de alegría. Y esta porción me hizo recordar los procesos, no para vergüenza, porque es cierto que en el proceso metimos la pata, cometimos errores y horrores. Y sabe Dios lo que nos falta. Pero el Padre en su misericordia nos ha alcanzado. Y sigue poniendo en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Y cuando algunas veces hemos querido decir, ya, viene otra vez el viento del Padre a través de su Espíritu, nos da la fuerza, nos reenfoca, vamos. Vamos, porque el camino a la tierra prometida no fue fácil. Y aún en la tierra prometida habían gigantes. Pero los que no vieron y no se enfocaron en los gigantes pudieron entrar, pudieron disfrutar. Y la porción de esta semana nos recuerda, cuando estés disfrutando de todas las bendiciones que tú no sembraste, que tú no hiciste, cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte. ¿Quién te lo dio y de dónde te sacó? Así es que yo comparto eso con ustedes porque anoche mi esposo y yo
hablando sobre ustedes, porque hablábamos de la congregación y cómo comenzamos, el Padre nos hizo recordar a nosotros el proceso, los procesos. Pero hasta aquí estamos. Así que lo que nos resta, yo no sé cómo, solo sé que de la misma forma que Él lo hizo hasta hoy, Él lo hará otra vez. Así que gracias, un aplauso fuerte por su esfuerzo y recibamos así mismo a mi esposo, el pastor Gabriel Paredes. Bienvenidos a todos, gracias a las visitas. ¿De dónde es que vienen? De Carolina, de vacaciones. ¿Ah? A ver a tu mamá, qué bueno, pero Shabbat de Shabbat. Hay que buscar, hay que seguir. Gracias por estar aquí también, gracias por venir y compartir con nosotros. Esperamos que los podamos bendecir, que los podamos, ¿verdad?, edificar con lo que nosotros hacemos aquí en Casa de Israel Yaray. Como yo siempre digo, yo sé que hay muchos lugares que usted puede haber ido, sin embargo hoy decidió venir aquí, por eso para nosotros es un honor que nos haya escogido. Gracias, espero que sí, que podamos bendecirlo. Amén. Bueno, ¿cuántos están felices? Estamos preparándonos para la fiesta ya mismo. Falta poquito, si usted, que no se le haga tarde, ¿sabe? Tiene mes y medio nada más. Mes y medio, ¿verdad? Hoy es que 23, 24. Ajá. Agosto 21, septiembre 21. Oye, tiene casi 2 meses. Pero que no se le haga tarde, prepárese, porque este año va a ser hermoso. Lo vamos a pasar súper bien. Siempre es diferente, siempre hay algo. Hay años que, como decía Pablo esta mañana, cuando uno está con la, ¿cómo se llama la máquina esa que usted está en el hospital y le ponen y pip, pip, ¿cómo que? El electro está ahí, pup, midiéndote el corazón. Mientras esa máquina vaya subiendo y bajando, decía Pablo esta mañana, mientras usted la vea subiendo y bajando, está vivo. Así es la vida de nosotros, ¿verdad? Subimos y bajamos y hay algunos que pasan mucho tiempo abajo, ¿verdad? Y algunos pues que son bendecidos y pasan tiempo arriba. Pero el día que esa máquina haga pi, ¿qué pasó? Eso lo aprendí de Pablo esta mañana. Es verdad, cuando esa máquina hace, ahí quedaste. La vida no puede ser, mire, la vida tiene que tener sus subidas y sus bajadas. Y tenemos que aprender a manejar cada temporada. Las temporadas varían. Y este año, pues esperamos que este año de verdad nos regocijemos. El año pasado nosotros tranquilos, ¿verdad? Se llenó esto aquí, vinieron un montón de casetas y camper y hicimos todo lo posible y nos reunimos, no a pesar de, por encima de las circunstancias, por encima de las situaciones que estábamos viviendo, hay que adorar al Eterno. Amén. Nuestra confianza está en Él, nuestra seguridad está en Él. Él es el que te va a mantener saludable y seguro. Amén. So, tenga confianza de que estamos bien, vamos bien, ¿ok? Muy bien. Ya mi esposa le dijo todas las cosas que estamos haciendo y hay mucho trabajo, todavía nos queda más trabajo, pero queremos hacerlo porque queremos preparar un lugar y facilitar para los que van a celebrar las fiestas con nosotros. Hace 9 años atrás, 8 años atrás, nosotros nos lamentábamos y llorábamos y decíamos, no tenemos dónde celebrar la fiesta. ¿Tú sabes dónde celebramos la primera fiesta de tabernáculo? Ustedes no estaban ahí, pero en mi casa. Yo vivía en una urbanización, Stonewood Crossing, tengo una casa de 2 pisos y un patio bastante grande. Y nosotros pues, vamos a montar caseta. Empezaron a montar caseta en el patio y cayó ese aguacero. Ay, Dios mío, yo no tenía techo afuera, eso era ahí, tú sabes. Y cayó ese aguacero. ¿Y qué hicimos? Nos metimos dentro de la casa. Y estaban todos los cuartos llenos, arriba, al segundo piso, abajo, todo. No había un lugar donde no había nadie. Eso estaba llena mi casa. La gente diría que yo estaba loco. Y ese poco de gente ahí en esa casa. Era la última casa del vecindario. Ahí celebramos nuestro primer Sukkot como congregación. Nuestro primer Sukkot. Eso fue en septiembre, septiembre de 2003. No, perdona, no. 2012. Sí, porque ese año nosotros empezamos. Porque a mí me dijeron que no podía ir a otra iglesia. No me votaron, pero me dijeron que no podía ir a otra iglesia donde yo era pastor de adoración. Me dijeron, no hay problema, no puedes, ¿cómo se lo digo para que no venga? ¿Cómo se lo digo? Déjame ver.
Bueno, la verdad fue que me votaron, pero a mí y a mi esposa. Entonces, cuando nos votaron, ¿qué vamos a hacer? Esta era la semana de la fiesta de los tabernáculos. Esta es la semana, ¿qué hacemos? Pues mira, en casa, y allá nos metimos. 2012, me acuerdo. Y después, el 2013, empezamos a buscar un lugar. Mire, yo pregunté por un montón de iglesias por aquí que tienen terreno. Y yo les llamaba, mire, que vamos a hacer esto. Y por favor, quisiera alquilar las facilidades. Aquí yo no conocía esta iglesia, no sabía. Empezamos a buscar, no conseguimos nada. Y nos fuimos a un parque. Cuando nos metimos en ese parque, nosotros con nuestra fiesta, tú sabes, porque los hispanos somos así, ¿verdad? ¿Ya? ¿Usted ha oído los hispanos que son medio, ¿verdad? Sencillos. O sea, nos oímos en todos lados. Calladito, ¿verdad? Calladito. Buste, la que teníamos un desorden en ese parque, era uno de esos parques nacionales. Y cuando estábamos ahí en el parque, a las 10 de la noche, llegaron los Rangers. Hey, mira, a las 10 de la noche, bájale. Está muy ruidoso, que hay gente durmiendo por todos lados. Ok, está bien. Entonces bajamos. Pero ¿tú te acuerdas que eran las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, y nosotros estamos hablando así? Mira, ¿por qué esto? ¿Qué es lo otro? Y el Ranger apareció. Mire, por favor, que están haciendo mucho ruido. Que si la próxima vez vengo, los voy a tener que botar. Y nosotros, con esa tristeza, y decíamos estas palabras: ay, si el Padre nos diera un lugar donde tuviéramos un edificio y terreno para celebrar las fiestas. Ay, Padre, si fuera así. Eso fue hace 7 años atrás. Y aquí estamos. ¿No le da gracias al Eterno? Que hay un lugar donde usted puede ir y celebrar las fiestas tranquilo y acampar y no hay nadie que le venga a callar la boca. El Padre es bueno, ha sido bueno con nosotros y estamos agradecidos. Mi esposa y yo y el staff estamos agradecidos de ustedes, que son los que de verdad hacen que esto suceda. Cada vez que ustedes vienen y nosotros podemos servirles, nos motivan y nos sentimos con más deseo de decir, no, hay trabajo, hay gente que desea y quieren escuchar. Esto no se ha acabado. Me acuerdo una vez que fuimos a una convención, mi esposa pensaba que la gente de Raíces Hebreas eran 2 o 3 nada más, que era muy poquita gente. Ay, ¿con quién se va a criar mi hija y mi hijo? Y fuimos a una convención y había 1,200 personas, una convención de Raíces Hebreas. Y nosotros, mi amor, mira esto, si hay más gente. Y poco a poco hemos ido viendo cómo esto, de verdad que hay miles, millones de personas alrededor del mundo que están abriendo sus ojos, están buscando la justicia del Eterno, están buscando la rectitud del Eterno. Ya alcanzamos misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguno de ustedes necesitaba misericordia? Amén. Que levante la mano el que necesitaba misericordia. Los demás no eran, los demás son santos, no se preocupen. No se siente cerca de ellos porque de repente salen volando y le puede dar un ataque al corazón. Todos necesitamos misericordia. ¿Alcanzaba misericordia? Claro que sí. El Padre nos vio con compasión y dijo, yo no puedo dejar que se me pierdan. Tenemos que hacer algo. Yeshua vino, dio su vida por nosotros, abrió la puerta y ahora tenemos acceso de vuelta. Y ahora que tenemos acceso por su misericordia, lo más justo, lo correcto, lo más justo es ir y decirle, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y ahí es donde entra la rectitud. Qué bueno. Mira, no eran 10 los que estaban contigo, no eran 10 leprosos. Ustedes no han ido no sé si han tenido esta experiencia, que el pastor de la iglesia o el líder empieza a enseñar y a predicar y habla del Shabbat y habla de los mandamientos y cuando sale no guarda ninguno. Dice, no, yo me acuerdo uno que está aquí en esta iglesia ahora mismo, que no vino esta mañana, por cierto, y, ¿verdad, Will? Por la mañana tenemos reunión de caballeros a las 11, ¿ves? Y Will no vino. Está bien, estás perdonado, no te preocupes, yo también tengo misericordia. Un día el pastor se puso a predicar del Shabbat y de lo maravilloso que es y de lo hermoso que es el Shabbat. Y Will se emocionó y abrió sus ojos. ¡Wow! ¡Qué chévere! Cuando terminó el servicio fue donde el pastor le dijo, ¿y cuándo empezamos? No, tú sabes, eso no. Eso.
Nosotros no tenemos que hacerlo, el Shabbat de nosotros es el domingo. Y Will se le quedó mirando y le dijo, pues yo me voy para otro lado porque yo aprendí que tengo que guardar el Shabbat. Usted no lo quiere guardar, pues voy a buscar un sitio donde guarden el Shabbat. ¿A usted no le ha pasado eso? Que el Señor tiene misericordia de los 10 leprosos y vira a uno solo. De repente usted mira, ay, estoy sano, qué bueno, tuve misericordia. Venga, muchacho. No, eso yo no. Cuando llegas a donde el Señor, Señor, gracias que tuviste misericordia. Le dice, ¿dónde están los demás que estaban contigo? ¿Dónde está el pastor que te enseñó y te dijo las cosas estas? No sé, qué dolor, ¿verdad? Amigos de corazón nuestro. Pero bendito sea el Eterno que tuvo misericordia de nosotros, nosotros agradecidos, no para entrar a ningún reino. Nuestra justificación, escucha bien, mi justificación no es guardar los mandamientos. Mi justificación es que el Mesías murió por mí, derramó su sangre y dio su vida para que yo pudiera conocer a Elohim. Ahora voy a guardar los mandamientos en honor al que me salvó, en honor de aquel que me dijo, hey, tengo misericordia de ti, te voy a levantar. Oye, levántame, me levantó y ahora yo le digo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Y él dice, ¿qué dice él? Si me amas, Juan capítulo 14, verso 5, si me amas, guarda mis mandamientos. Hoy nos toca la porción que se llama Veahanán. Interesante por demás es que la palabra Veahanán se traduce de esta manera. Entonces yo busqué gracia. ¿Oyó? Veahanán, Deuteronomio, el libro de Deuteronomio capítulo 3, verso 23. Moisés va delante del Eterno y dice, vengo a hablar contigo para que me dejes entrar a la tierra. Nosotros tenemos en nuestras traducciones, busquen su Biblia, Deuteronomio capítulo 3, verso 23 o 26, no sé, no me acuerdo exactamente. Dice, entonces supliqué, clamé, entonces oré, entonces, ¿verdad? Rogué. Y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno, ¿verdad que sí? Es bueno orar, es bueno rogar al Eterno, suplicar, ¿verdad que sí? Pero hay un camino más elevado. El orar y suplicar es bueno, pero buscar gracia, buscar ser agradable es un camino más elevado. Porque cuando tú, escucha bien, cuando tú buscas gracia, lo que tú estás buscando es agradarle a Él. ¿Me escuchó bien? Usted no está tratando de que, por favor, tírame una limonita. Y no es que sea malo, hay personas que necesitan eso. Pero es mejor, hay un camino más elevado. Y es decir, ok, ¿qué es lo que te agrada a ti para yo hacerlo? ¿Qué es lo que a ti te place? Y compare esto con una relación de un matrimonio. Cuando usted tiene una noviecita, ¿verdad? Yo me acuerdo de unos muchachos que se casaron hace poco. Una noviecita, tenía una noviecita bien bonita. Ay, qué bella mi novia. Ay, sí, gracias, Señor, que me contestaste. Y es buena, chacho, es buenísima. Yo hago todo lo que ella dice. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Los varones, ¿verdad? Dicen amén. Antes del matrimonio, sí, mi amor, todo lo que tú digas, sí, ahí. Yo soy testigo de eso, porque tengo una noviecita bien bonita también. ¿Cierto? ¿Estoy equivocado o no? Nosotros no nos casamos como los cavernícolas en las películas de antes, de los 60, que iban con un garrote. Uga, uga. Bugdi, le daba por la cabeza y se la arrastraba por el pelo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no nos casamos así? ¿Así se casó Rafi contigo? Rafa está allá, ¿no? ¿Cómo nos casamos nosotros? ¿Cómo tú contestaste a tu esposa? Dime. ¿Ah? Con mucho trabajo, ¿verdad?
Todavía no lo cree. 4 muchachas más tarde todavía no lo cree, te conquistó. Pero ¿verdad que hizo cosas que a ti te gustaban? Ay, a mí me gustaría. Y tú, claro que sí, mi amor, lo que usted diga. Y todo un galán, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Está buscando qué? Agradarle a ella. Usted está buscando la manera de que ella lo vea a usted y esté feliz. Wow. De hecho, en la naturaleza, en la psicología, la mujer quiere un hombre que sea agradable, pero en la naturaleza no es agradable porque se pinta el pelo, ¿verdad? O porque se tiene la cejita. No, es porque es una persona que, un hombre es un ejemplar que es digno de ser multiplicado. Yo quiero tener, es necesario que para que sobrevivamos, ese hombre tengamos más como ese, porque es fuerte, alto, rápido y puede conseguir comida. Podemos sobrevivir. Eso en la psicología antropológica, ¿verdad? Es fuerte, alto, puede correr rápido, es un líder, es fuerte. Pues la mujer quiere casarse con ese hombre porque con ese hombre la raza sobrevive. Pero cuando usted ve un enclenque, un tipo ahí que está todo el tiempo, la mujer lo ve y dice, no, muchachos, si yo multiplico eso, nos quedamos sin nada. Se acaba la raza humana. Mira, flaco, tú eres flaco, pero yo te he visto en el gimnasio ahí, mira. Sí, hay poder. Cuando tú vas delante del Eterno, hay 2 caminos, el camino de la misericordia y el camino de la rectitud. En el camino de la rectitud tú hallas gracia. ¿Escuchó bien? Cuando tú haces las cosas bien, entonces tú vas delante del Eterno y tú puedes buscar gracia en sus ojos. Entonces Moisés fue donde ve a Hanán, entonces busqué gracia a los ojos del Eterno. ¿Me escuchó bien? Pastor, entonces si yo no guardo los mandamientos, el Eterno no me oye. Claro que te oye, pero claro que te oye. Pero hay un camino más excelente, lo que quiero decir, no, eso no es que no te oiga, es que hay un camino más elevado, más excelente. Y para llegar a ese camino más excelente, tenemos que descubrir qué es lo que a Él le agrada y traérselo, buscarlo como a Él le agrada, lo que a Él le gusta, lo que Él está complacido. Y cuando Él me mire y diga, esto lo dice la Biblia, este es mi Hijo amado, en el cual tengo... ¿Halló gracia o no halló gracia? Porque lo complació. Pero ese es el Mesías, Yeshua, bendito sea el Señor. ¿Y yo qué queda de mí? ¿Qué queda para mí? Yo tengo una noticia para ti. Después que hayamos hecho todo lo necesario o todo lo que tenemos que hacer, ¿sabe lo que somos? Siervos inútiles, ¿verdad? Pero el Padre dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo. ¿Te has oído esa frase, verdad? ¿La has oído? ¿Qué significa eso? En lo poco eres fiel, ¿te acuerdas? Si yo soy fiel en lo poco, soy constante en lo poco que el Señor me ha enviado a hacer, entonces yo voy a hallar, entonces yo estoy demostrando mi fidelidad, ¿verdad? Al yo mostrar mi fidelidad, le estoy sosteniendo mi fe, porque yo estoy siendo fiel porque creo en Dios, ¿verdad? Creo en Elohim. Pues yo soy fiel. Pues la fidelidad viene acompañada de constancia. La constancia te ayuda a tener fidelidad. La fidelidad es la demostración de la fe. La fe te hace agradable delante del Eterno. Y si eres agradable delante del Eterno, cuando eres agradable, ¿qué pasa? Clamas a Él y hallas gracia. Es muy complicado, está bien. Estoy bien. Porque lo podemos manejar de otra forma. Moisés, cuando fue delante del Eterno, él fue a hallar gracia. Fue a buscar un camino más elevado. Vamos a leer eso y después la segunda cosa que vamos a discutir hoy es acerca de la idolatría. Pero no es la idolatría que usted se imagina.
Vamos a ver esas dos cosas antes de continuar, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra oración. Ya yo empecé, pero tenemos que encomendarnos al Eterno, ¿cierto? Una vez más le pido por favor, si es tan amable, estar puesto de pie. Si es tan amable. Okay. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Bendigan a Yahweh quien es bendito. Bendito es Yahweh quien es bendito por la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baharbanu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torah y el Espíritu de verdad, y a Yeshua, y nos has encomendado a caminar en esta Torah, Padre. Gracias porque nos ordenaste nuestros pasos y nos diste, Señor, la Torah de vida con la cual el hombre que haga estas cosas aprende a vivir como a ti te agrada. Elohim, abre nuestros ojos por medio de tu Ruach. Tu Espíritu de verdad nos ayuda a entender y comprender estos mandamientos y decretos, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a entender tu misericordia, que nuestros ojos no saben apreciar tu misericordia. Y estamos, Señor, aprendiendo. Que hoy, Padre Santo, todos conozcamos lo que es agradable en tus ojos. Y que hoy sepamos, Señor, que tu misericordia aún hasta este tiempo se extiende sobre aquellos que se tornan hacia ti, Padre. Bendito eres tú, Adonai, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Gracias, Pablito. Ok. En el capítulo, como les dije, como les mencioné, Moisés fue a buscar gracia. Porque, ¿cuál fue el problema de Moisés? Que no iba a entrar a la tierra. ¿Por qué no iba a entrar a la tierra? Porque hizo enojar a Elohim. Lo hizo enojar, ¿de qué manera? Cuando él golpeó la peña y no representó. El problema es que no representó bien a Elohim. ¿Okay? El golpear la peña no fue el fruto. Pero él y Aarón dijeron los dos que nosotros hemos de darle agua a ustedes. Entonces él se tomó el atrevimiento de atribuirse así como que él iba a dar agua. O Moisés y Aarón iban a dar agua. Entonces colocó en un lugar, usurpó el lugar de Elohim. Pero ¿quién es el que da agua? El Eterno es el que provee el agua. Y él solamente tenía que hacer lo que el Eterno dijo y ya. Problema mío, no es problema mío. Tú dejaste tu palabra, dice el Salmo 114. Tu palabra, tú nos diste tu palabra para justificarte. Que nosotros no digamos, no lo podamos acusar a él de que es bueno o es malo. No lo podemos acusar. Porque él no los advirtió a tiempo, ¿cierto? Bueno, estamos aprendiendo a ver. Estamos aprendiendo a ver si es verdad que él nos advirtió a tiempo de lo que teníamos que hacer. Si abrimos nuestros ojos, vamos a conocer la voluntad de él. Y entonces cuando vayamos delante de él, ay Señor, pero es que yo no sabía. ¿Cómo que tú no sabías? ¿Tú no te acuerdas el día que tú fuiste a casa de Israel Yaray y estaba el pastor ahí y leyó el Deuteronomio capítulo 4 y todas esas cosas? ¿Tú te acuerdas ese día? No, y me vas a engañar a mí. Bueno, sí me acuerdo. ¿Y qué pasó con lo que yo te dije? Que yo pensé que eso era para los judíos. Ah, muy bien. Pues ¿sabes una cosa? Voy a tener misericordia de ti. Esa palabra quiero yo oír. Porque mire que yo estoy tratando. Ninguno de nosotros aquí tenemos, bueno, todos nosotros aquí tenemos la verdad absoluta. Lo único que no sabemos manejarla. Y nos equivocamos. Ese es otro tema.
So, Moisés enojó a Elohim. Elohim le dice, no vas a entrar a la tierra. Pasan 40 años en el desierto. Él pensaba que al padre se le había olvidado. Ay, pues a lo mejor se le olvidó, tú sabes. Déjame ir a hablar con él. Después de 40 años, tú sabes, hemos hecho todo esto. Y yo he estado ahí. Y va donde él, oh, gran soberano, grande, maravilloso. Tú eres lo mejor. Mírale cómo él sale. Aquí en el capítulo 23. Dice, oh, Adonai, tú has mostrado cuán grande tú eres hermoso. Y está hablando un lenguaje que, en un momento didáctico, está hablando un lenguaje el cual un vasallo significa una persona que está bajo un rey. Hay un rey soberano y hay un vasallo. Un súbdito, muy bien. Un súbdito es una palabra también que funciona, aunque los súbditos están bajo el trono. Quiere decir que le sirven en el trono. Un vasallo es un rey menor, está en su reino, pero ese vasallo le sirve a un rey más grande. En el antiguo Medio Oriente, cuando un rey vasallo había hecho algo en contra de ese otro rey y se tenía que presentar delante de él, no podía ir allá a decirle, aquí estoy, mijo, pero es que este pueblo está difícil. No, el lenguaje era importante, el protocolo, cómo tú te presentas delante de ese rey. Y Moisés se presenta y dice, oh, tú has mostrado tu grandeza, tú eres hermoso, tú eres grande, tú eres el más bello. Empieza Moisés a alabar a Elohim. Si lo lee completo se va a dar cuenta. Eso es un lenguaje del antiguo Medio Oriente de un vasallo hacia un rey soberano. ¿Qué está buscando Moisés? Gracias, que ese rey soberano le atienda bien. Vea una película que se llama The Last Kingdom, creo que se llama. The Last Kingdom. Y es una película acerca de la lucha que tuvieron los templarios contra los árabes en Jerusalén. Cuando los templarios, que eran los católicos, ¿se acuerdan los guardias estos católicos que tenían la cruz? Que no era una cruz, era como una T, como una marca roja. Y ellos iban matando a los marranos, especialmente a los árabes, iban convirtiendo a la gente. Y ellos todo era por el rey, por la corona y por la gloria de Dios, iban ellos, los templarios. Pero eran católicos, era un ejército católico, un ejército entre comillas cristiano, ¿verdad? Sobre los templarios conquistaron ese lugar. Pero el rey de Jerusalén tenía vasallos que lo engañaron y que hacían mal. Y cuando el rey de Jerusalén, que era un leproso, llegó a ir a buscar informes sobre qué estaba pasando en Jerusalén, el vasallo que estaba haciendo lo malo llegó delante del señor ese, que era el rey, y era leproso, andaba siempre con una caparazón de oro. Y aquel tipo que había hecho mucha maldad y había traicionado al reino, llegó delante del rey y empezó, oh rey soberano, grande, magnífico, hermoso, y le agarró la mano llena de lepra y se la empezó a besar. Tú eres mi rey, tú eres mi señor, tú eres mi gran. Pero el rey sabía que era un sinvergüenza. Eso es un lenguaje del antiguo Medio Oriente que se usa así. Una persona que es un vasallo va delante del rey para hallar gracia y hace lo que hizo Moisés. Porque ya sabía que... Entonces Moisés sale, oh Señor, tú has comenzado, te ruego que yo también cruce y vea aquella buena tierra que está al lado del Jordán. Y el padre lo está mirando. Ya yo te dije que no me hablaras de eso. Basta. Era importante que Moisés no entrara a la tierra, ¿sabe? Si Moisés llega a entrar al pueblo a la tierra, entonces le hubieran hecho una estatua. ¿Cómo? Maestra, por favor. Es que así decía el chavo, a mí me gusta. Una estatua. Le hubiera hecho un monumento. Tengo otra maestra ahí, pero ella es en inglés. Monumentation. Le hubieran hecho un monumento. Y entonces todo el que quería entrar al pacto con Israel tenía que hacerlo por la ley.
Y fíjese que Moisés, que representa la ley, ¿no? Moisés representa la ley. No pudo entrar al pueblo. ¿Quién entró al pueblo? Josué. Josué, que representa a Josué, Jehová salva. Jehoshua. Shuv significa salvación o arrepentimiento. Shua significa salvación. Jeho, el nombre de Adonai, salva. Quien entró al pueblo fue Josué. Lo más interesante es, fíjese este detalle, que Josué antes se llamaba Oseas o Oshia. Oshia, ese era su nombre. ¿Sabe qué se representa Oshia? Salvación. ¿Ve? Salvación representaba que yo, Oshia, yo era mi propia salvación. Pero Moisés lo vio y dijo, no, Jehová salva, Adonai salva, Jehoshua. Pero ¿y Moisés? No, Moisés es otra cosa. Moisés no puede ser el caudillo que los entre a la tierra. Moisés los libera del pecado. Escuche bien, Moisés los libera del pecado. ¿Qué representa Moisés? La ley. La ley es la única que te va a mostrar a ti que es pecado. Por lo tanto, te libera. Capítulo 5 de Romanos dice que la muerte reinó hasta cuándo. ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerda? Vamos, despierte. ¿Quién dijo eso? Alguien lo dijo por acá. Se esconde, se esconde porque se cree que lo dijeron mal. No, lo dijeron bien. Dice Romanos capítulo 5, verso 14, dice, la muerte reinó hasta Moisés. ¿Cómo es posible? ¿No fue el Mesías el que mató, el que destruyó la muerte? ¿Verdad que sí? Ese es otro tema, no vamos a hablar de ese tema, pero estamos hablando de Moisés. Moisés trajo lo que mata a la muerte. ¿Cómo yo puedo matar la muerte a través de Moisés? ¿Qué representa Moisés? La ley. ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 7 de Romanos? Pablo dijo, si la ley no dijera, no codiciarás, ¿verdad? Yo no sabría que codiciar es pecado. Y yo seguiría codiciando. Y por lo tanto, moriría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy violando la ley, aunque no sé. Pero en el momento que tú sabes que la ley dice, no codiciarás, y tú dejas de codiciar, ¿qué va a pasar? Entonces la muerte se aleja, porque no hay quien te acuse. Ahora la ley te puede acusar o te puede justificar. La ley te puede acusar o la ley te puede justificar. ¿Cómo te puede acusar la ley? Porque si codicia, ¿qué dice la ley? No codicia. Entonces, ¿cuál es el castigo de quebrantar la ley? La muerte. Ahora, la ley te puede justificar. ¿Cómo te puede justificar? ¿Qué dice la ley? No codiciarás, ¿verdad? ¿Y qué yo hice? No codicié. En el momento en que me quieran acusar, ¿verdad? Me van a venir a decir, te voy a acusar, tú estás en pecado. ¿Por qué? Porque tú estás codiciando. No, yo no estoy codiciando. Pero ¿por qué tú no codicias? Porque la ley dice que no. Entonces ahora no me simpatizas. ¿Por qué no codicias? Así, maestra. ¿Por qué no codicias? Ese cuando... Carlos, fue demasiado rápido. ¿Por qué no codicias? Porque la ley dice que no codicie. Me libré de la muerte. ¿Ve? La ley funciona para ambas cosas. Funciona para acusar, como también funciona para justificar. Ahora, la ley no me puede justificar para yo entrar al reino. Si yo uso la ley para entrar al reino, en el momento que falle a un mandamiento, ¿qué va a pasar? Me sacan del reino. La ley no es mi justificación para entrar al reino. La ley me libra del pecado. La ley es buena, ¿cierto? La ley es santa. La ley es justa. Me libra del pecado. ¿Cómo la ley me libra del pecado? Porque cuando yo leo ahí, guarde el Shabbat, o no, vamos a ver uno más dramático, no mate, ¿verdad? Cuando dice ahí, no cometerás asesinato, ¿qué yo hago?
Pues yo no mato. ¿Y qué soy? Libre del pecado de asesinato y justificado porque no asesino. ¿Lo están viendo ahora? Ahora, si yo voy delante del Eterno y toco la puerta del reino y me abren la puerta, dígame, quiero entrar. ¿Por qué? Porque yo guardo la ley. ¿Y lo guardaste todo perfecto? No, pues no puedes entrar. Bendito sea el Eterno que cuando yo toque esa puerta, dígame, quiero entrar. ¿Por qué? Porque me gusta tu reino. ¿Y cuál es tu justificación? Yeshua me dijo que yo podía entrar. ¿Estás seguro? Bueno, yo aprendí de él. Y él me dijo, entra con misericordia, entra. Y después que yo entre, me dijo que algo iba a pasar conmigo. Y van a mirar, ok, entra pues. Entra al reino. Y miras lo hermoso que es el reino. ¿Y cómo hago para vivir aquí? ¿Qué se hace aquí? ¿Sabes lo que me van a dar, verdad? La ley. Este mamutreto tan grande. Yeshua dijo, mi yugo es. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar al Mesías? ¿O quién irá al abismo para hacerlo subir, para saber lo que tengo que hacer? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pero ¿qué dice el verso? Para que la guardes. La ley no es la justificación de entrar al reino, porque vamos a fallar. Entonces te metes al reino, te dan el mamotreto y te vas caminando y te dan una casa. Ay, yo quiero vivir en esa tribu. Ok, vete a esa tribu. ¿Aquí hay casa? Sí, aquí hay. Ok, entra allí. Espérate. ¿Vas a entrar? Sí. Quítate los zapatos. ¿Pero por qué? Bueno, porque vas a ensuciar adentro. Ah, pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, no está en la ley, pero no seas puerco. Ah, ok, está bien. Eso es mi casa, ¿no? Tranquilo, ¿eh? Ay, mira el templo, yo quiero ir para el templo. Y cuando sales corriendo, espérate un momento, ¿para dónde tú vas? Quiero entrar al templo, sí, pero eso no es así. ¿Cómo que no es así? Si yo estoy aquí por la gracia. Yeshua me dijo que yo podía entrar y todo eso. Sí, pero aquí hay un orden. Para entrar aquí necesitas cambiar tus ropas. Necesitas hacer un mikvet. Necesitas pasar por agua y sacarte las sandalias. No puedes entrar con zapatos de cuero. Tienes que entrar con un corazón dispuesto. Tú circuncidaste tu corazón. ¿Y qué es eso? No hagas las cosas como tú quieres. Haz las cosas como Dios dice, como Elohim dice. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. ¿Lo tienen ahí? Dice ahí, no añadáis. Tiene el acento, maestra. Lo dije bien. No añadáis a las palabras que yo os mando, ni quitéis de ella, de modo que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, que yo os mando. ¿De quién son los mandamientos? No son la ley de Moisés, ¿cierto? ¿Cuántos nos han dicho? No, porque la ley de Moisés. Moisés no tiene ninguna ley. Moisés es solamente un caudillo, él es un profeta solamente. No es menos, pero es el mejor de los profetas, el más grande de los profetas, después de Yeshua, ¿verdad? Pero no es su ley. De hecho, ni Yeshua habló sus propias palabras. ¿Ustedes se acuerdan en el capítulo de Juan, capítulo 10, creo que fue el capítulo 15, que Yeshua dice, las palabras que hoy yo os digo no son mías, sino de mi Padre. Ni Yeshua habló sus propias palabras. Entonces dice, que haga los mandamientos de Adonai, ¿verdad? Y que no le añada y que no te ponga a inventar cosas. Haz lo que dice Adonai, ¿cierto? Y si hacemos eso, ¿qué va a pasar? Aquí no tenemos testimonio. Vuestros ojos han visto lo que Adonai hizo con respecto a Baal Peor, cómo vuestro Elohim destruyó de en medio de vosotros a todo hombre que fue tras Baal de Peor. ¿Qué fue lo que hizo? Si fueron tras la idolatría de otro señor. Baal lo que significa es señor. Un señor. El señor de Peor. Pero vosotros que fuiste fieles a Adonai vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy.
So, el que dejemos la ley a un lado después de estar en el reino, ¿ok? No es antes de estar en el reino. Usted entra al reino, toca la puerta por medio de la gracia que haya a través del sacrificio de Yeshua. ¿Me escuchó bien? Al reino se entra por medio de Yeshua. Una vez usted entra, ahora se le da la ley. Estando en el reino, tiene que guardarla. Si usted no la guarda, entonces ¿qué va a pasar? Lo que pasó con Baal, peor. Pero no significa que la vamos a hacer perfecta, ¿verdad? No vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Porque no lo sabemos. ¿Cuántos aquí eran católicos? ¿Ustedes sabían lo que había que hacer en la iglesia católica? La Eucaristía, la primera comunión, ¿verdad? El bautismo, ¿verdad? ¿Lo bautizaban cuándo? Cuando era bebé. Después le hacían la comunión, la primera comunión a los 12, 13, 14 años o algo así. ¿A qué edad? La primera comunión a los 7, 8. Ah, sí, yo me acuerdo. Mira, les cuento la historia que me pasó a mí con la primera comunión. Algunos de ustedes la saben. No me dejaron hacer la primera comunión. Porque yo voy allá con mi hermano mayor, y le dice, yo no sé si mi mamá se acuerda, que mi mamá no estaba ahí. Y le dice al cura, señor cura, hágame la primera comunión al muchacho. Y el cura dice, ese niño no sabe nada. Sí, cura, mira, él sabe, ese niño no sabe nada. ¿Qué va a saber ese niño de nada? No ha hecho, ¿cómo se llama? El catecismo. No ha hecho catecismo, no ha hecho nada aquí. Sí, él lo hizo allá donde nosotros vivimos. Por favor, hagan la comunión. Yo no sé cuál es la existencia de hacerme la comunión, mi hermano. Bueno, entonces está ahí y el cura, ese niño no sabe nada, mira que no sabe nada. ¿Quién bajó del cielo? Estuvo 3 días murió, estuvo 3 días bajo la tierra y está sentado a la diestra del Padre. ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Ah? ¿Sabe qué yo dije? San Pedro. Hasta el nene le dio risa. Mira, nos botaron de la parroquia esa más rápido que... ¡Salga, salga de aquí! ¡Salga! Usted sabía que la Iglesia Católica es un imperio, ¿no? Es un reino, es un estado. La Iglesia Católica es un estado, no es una religión, es un estado, el Estado del Vaticano. Y ellos tienen sucursales en todo el mundo. So, cuando usted es católico, usted deja de ser venezolano, puertorriqueño para hacerse católico, apostólico y romano. So, ahora usted pertenece al reino de Roma. Cuando hace los bautismos, la primera comunión, la confirmación, me libré de la confirmación. Los que saben lo que es la confirmación, te dan una galleta. Ven acá, Nelson, le voy a enseñar lo que es le dice, está melándome desde allá de la casa. Después que te daban la galleta, entonces ahora sí estabas confirmado que eras romano. ¿Verdad? Él estaba hasta los caballeros de Colón, ¿verdad? Eso era. Él era el que le compraba la botella de ron al cura allá en... ¿Dónde era la parroquia? Mentira, pero él sabe todo lo que es el reino de la Iglesia Católica. Cuando nosotros estuvimos en la Iglesia Católica, aprendimos toda esa cantidad de rituales y liturgia y oraciones y todas las cosas que enseñaron ellos. Entonces, mi abuela, mi bisabuela, la tatarabuela, y venimos trayendo toda esa tradición, todo eso. De repente llega hasta ti. Y abriste tus ojos y te diste cuenta que esto es más allá del romanticismo romano, más allá del amor a filosofía griega. Esto va más allá de una religión, de un imperio. Esto va por encima de los imperios de los hombres. Los hombres se inventaron cualquier cantidad de cosas. Mira la Iglesia Católica, todas las cosas que tienen inventadas. Yo fui a una iglesia católica en Toledo, en España. Una cosa hermosa. Cuando yo llego allá, en las paredes de la catedral afuera tienen grillos. ¿Sabes? Son los grillos de grilletes, los grillos, sí, los grilletes esos que amarran a la gente. Pues a los marranos y a los infieles y a los judíos los amarraban en esos grillos alrededor de las paredes. Estaban todos los grillos ahí. ¿Y eso qué es? No, ahí amarraban a la gente, a los pecadores. A los herejes los amarraban ahí. ¿Y de dónde sacaron eso esta gente? Entro allí, tuve que pagar taquilla, por cierto, para entrar a la iglesia.
Tuve que pagar. Pago la taquilla y entro y veo esos monumentos. Yo la semana pasada les hablé de eso, pero les voy a contar esto. Había una fila para un cuartito. Y yo, oye, quiero entrar a ese cuartito a ver qué hay. Esa fila tan grande. ¿Qué hay ahí? Y yo voy para allá haciendo la fila con el pastor que yo estaba. Entonces entramos y habían cápsulas de cristal y pues pintura. Wow, se veía bien solemne. Y lo más importante estaba en un cuarto a la derecha. Cuando entramos había así una cápsula de cristal y un hueso así. Un huesito, así. ¿Sabe qué era ese hueso? De Elías el profeta. Ustedes no me creen. Era, no sé, para mí lo sacaron de una cajita de Kentucky, porque era como un huesito de la caderita de Kentucky. Y yo hice toda esa fila para ir a ver un hueso. No sé, Elías, el profeta Elías, ahí está el hueso. El profeta Elías se lo llevaron en un carruaje. ¿Verdad que sí? Ahí estaba el hueso en la iglesia de Toledo, la catedral. Entonces uno viene con todo este bagaje, ¿verdad? De repente te encuentras con el Mesías y te dice, tranquilo, si yo tengo algo, ligera es mi carga, entra conmigo. Yo te voy a enseñar a entrar al reino. Y ahora nos enseñaron el verdadero Mesías, el judío, ¿verdad? El que vino por Israel. Y cuando nos entramos con él, entramos con todas las imágenes del hueso de Elías, la Virgen de la Coromoto, el San Francisco de Asís, San Marcos, San Cocho, San Lázaro, No, pero eso no es todo, porque ustedes se ríen, pero en la iglesia evangélica también hay santos, ¿verdad que sí? Ay, yo me acuerdo cuando Benny Hinn me puso la mano. Y entras con esa experiencia. Benny Hinn te puso la mano. A mí Benny Hinn me puso la mano un montón de veces. Un africano así de grande. Ayo Oritsehafor, ¿se acuerdan? Chacho, así de grande, el tipo era así. Era un príncipe de una tribu allá en Nigeria. Y entraba así por la iglesia, como un gigante. Y cuando hacía esos servicios, él no decía nada. Lo único que decía, He's here tonight. He's here tonight. He's here tonight. Después te decía, turn with me to Luke chapter 4. ¿Ustedes saben lo que yo dije? Vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Luke chapter 4. Entonces tú leías Luke chapter 4. Oh, man, este hombre está brutal. El negro tenía una cosa. Y yo era ministro de adoración en esa iglesia. Yo estaba cantando. Cristo no está muerto, está vivo. Es lindo, está muerto. Y entra el negro. Se ríe, pero le voy a contar alguna. Esto yo lo viví, yo, no es un chiste. Cristo no está muerto. Y el negro con esas batolas así. Está vivo. Entonces quería hablar, ok, me callaba, ok, y yo me callaba. The Lord is here. Cristo no está muerto, está vivo. Empezaba yo. Y él se alegraba después. And he's gonna heal you tonight. Cristo no está muerto. Empezaba yo a cantar allá. Hasta que él paró y me dijo, you make me too happy. Come here, brother. Y yo iba para allá. Mire, yo iba así caminando. Cuando yo llegué aquí, el negro estiró la mano. No me tocó. Pero ya los ujieres estaban detrás de mí. Y yo salí volando para allá y caí aquí. En serio, no estoy bromeando. Yo salí volando y caí aquí. ¡Pah! Claro, el negro lo hizo para que no siguiera cantando, porque me dio una bendición, me puso las manos, yo salí por el aire y volé y caí en el piso. Yo tuve esa experiencia. Créame. Yo hice, ustedes hicieron cosas. Ustedes recibieron milagros, ¿sí o no? Y traen toda esa cosa dentro de su mente. Y tienen tengo nada más que 30 minutos, por favor.
tienen una imagen de servir a Elohim así. Tiene que cuadrar en mi teología, tiene que cuadrar en mis sentimientos, tiene que ser como yo lo experimenté. Porque cuando yo era chiquito, yo vi luces, cuando yo estaba en la cama, yo vi a los ángeles. Tuvieron experiencias, ¿verdad que sí? Y nosotros hemos pasado y cargamos todo ese bagaje. Y le llamo bagaje por lo siguiente, por la única razón que le llamo bagaje es por esto que voy a hablar con usted. La Iglesia Católica tiene imágenes. Nosotros tenemos imágenes. La Iglesia Evangélica tiene experiencias. Nosotros tenemos experiencias y cargamos con eso. Una vez encontramos al Mesías, entramos en su reino y estamos adentro. Tenemos todo eso. Y lo llevamos con nosotros. Y nos pintamos una imagen. Cuando yo esté delante del Señor, yo tengo tantas preguntas. Yo cuando esté ahí, yo le voy a preguntar, mira, esto. Y dice, ¿sabes? ¿Te acuerdas de todas las preguntas? En el momento que llegas a tu presencia, ¿sabes qué pasa? Se te olvidan todas las preguntas. Pero eso se queda ahí dando vueltas. Pero si yo lo vi, yo canté, yo vi los milagros, yo vi la gente, yo vi la experiencia. ¿Por qué, Señor? ¿Qué significa esto? Esto está bien. ¿Estuvo bien lo que yo viví? En la Iglesia Católica yo le prendí vela cuántos santos había. Yo tenía San Antonio boca abajo. San Antonio es que le ponen, ¿cómo es, hermana? Usted sabe que le ponen boca abajo, de cabeza, para que conseguir novio, ¿verdad? ¿Verdad? Tú hiciste, así fue que tú. Parecía, ¿no? Mi mamá me llevó a centro espiritista. Mi mamá está ahí, ¿verdad, mamá? Mira la viejita esa. Es una santa ahora, pero en aquel tiempo. Tírate esta agua por encima, mamá, pero si eso apesta esa agua. Échate eso que te voy a sacar un brujo a ti, te voy a sacar algo. Y eso se queda allí, Hay personas, mire, yo no sé si aquí hay alguno de ustedes, pero yo conozco personas que vivieron la santería y tuvieron experiencia y vieron cosas. A mi mamá le metieron la mano por aquí así, por la barriga. Cuando sacaron salió un montón de cosas negras. ¿Verdad, mamá? En la montaña del Sorte, en Yaracuy, donde estaba la María Leonza. Los que son venezolanos saben. La diosa de Venezuela, María Leonza. Estaba bien, pastor, pero dígame, porque yo me siento desesperado. Yo quiero saber si tengo que arrepentirme de todo eso. Claro que tienes que arrepentirte, porque ahora estás conociendo la voluntad del Eterno. Pero no lo borres, no lo elimines de tu vida. Son tus experiencias por el cual el Padre te permitió llegar y ahora cargas todo ese bagaje. Y ahora estás llegando a Él, te estás depurando y estás arrancando cosas. Porque es la imagen que nosotros tenemos de cómo es Elohim. Es nuestra imagen. Dice aquí, solamente guárdate y guarda diligentemente tu alma, no sea que te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni que se aparten de tu corazón durante los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Adonai, tu Elohim, en Horeb, Jehová me dijo, reúno al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan en la tierra y para enseñarlas a sus hijos. Y os acercaste y os reuniste a pie del monte. El monte ardía con fuego hasta el corazón de los cielos, con densas nubes y oscuridad. Entonces, verso 12, Jehová habló en medio del fuego y vosotros oísteis el sonido de sus palabras, pero aparte de oír su voz, ¿ustedes vieron alguna imagen? Dice él, no vieron ninguna imagen. ¿Sabe lo que representa que no vieron una imagen? Y de ver, ahora es que entonces va a empezar a ayudarnos a nosotros. Si el pueblo de Israel estuvo delante del monte, casi 3 millones de personas escucharon la voz, vieron el fuego, vieron el humo y no vieron una imagen, fue para que no nos hiciéramos una imagen de él. Y nosotros cargamos con esas imágenes. Ahora te está diciendo, oye, te voy a enseñar estas palabras, pero por favor,
recuérdalas, repítelas, enséñaselas a tus hijos para que no se hagan imagen, para que no encerremos a Elohim dentro de, no, si no es así, no puede ser porque yo tuve una experiencia. Muy probablemente las experiencias que nosotros tenemos son personales, son íntimas. Es tu relación con el Eterno, es la única forma de que Él te pudo hablar, porque no lo hubieras escuchado de otra manera. Pero Él ha ido poco a poco, gradualmente, llevándote por este camino. Y un día adorabas imágenes, otro día rompiste las imágenes. Un día llegaste a la iglesia evangélica y adorabas al pastor. Y un día el pastor falló. Y te diste cuenta de que solamente Elohim es perfecto. Y tuviste que sacar esa imagen. Ahora, toda esta herencia que nosotros tenemos de nuestros padres, los padres de nuestros padres, y que ahora nosotros nos estamos haciendo nuestra propia imagen. Ahora usted y yo nos la pasamos inventando, no, si no es así, no es. ¿Pero por qué? No, porque yo tuve una experiencia. Porque a mí el Señor me habló. O porque yo estaba orando y sentí. Porque se me pararon los pelos. Porque hubo un milagro. Aunque, mire, en la próxima porción, no sé si en la próxima o 2 porciones de ahora, vamos a aprender una cosa. Elohim va a enviar gente que va a hacer milagros delante de ti. Y tú te vas a maravillar. ¡Wow! ¿Sí? Y esa gente después te va a decir, este es Dios. Así que no, olvídate de los mandamientos, eso no es. Dios es mejor que eso. Él es más compasivo, Él es más milagroso, Él es más lleno de gracia, Él te ama, no te preocupes por los mandamientos. Y cuando tú hagas eso, no te alumbres por los ojos. Porque no quiere que tú te hagas una imagen. Espérate, el milagro estuvo lindo, pero Él dice que yo tengo que guardar los mandamientos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy por los que mis ojos vieron? ¿Me voy por el milagro del paralítico, la pierna que creció, la gente que se sanó de cáncer? ¿Me voy por ese lado o me voy por creer a Elohim? No importa si hay o no hay milagro. Nosotros tenemos un problema. Nos hemos hecho una imagen de Elohim. Y no es de nosotros. Viene de lejos, viene de la trayectoria que llevamos. Vaya conmigo al libro de Primera de Corintios. Capítulo 10. No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres, verso 1 en adelante, estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era el Mesías. Sin embargo, Elohim no se agradó de la mayoría de ellos, porque pues quedaron postrados en el desierto. Diga conmigo, Elohim no se agradó. ¿Qué significa? Que no hallaron ¿qué? Gracia delante de los ojos de Elohim. ¿Se acuerda cómo comencé a hablar? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. No me voy a parar ahí, pero voy a seguir. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. ¿Sabe cuándo fue eso? Cuando terminamos el libro de Números, en los campos de Moab, con las madianitas, la parashá Pinjas. Ni practiquemos la inmoralidad sexual como algunos de ellos la practicaron. Y en un solo día cayeron 23,000, 24,000 de hecho fueron. Ni tenemos al Mesías como algunos, ni tentemos al Mesías como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué les vinieron las serpientes? ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Murió Miriam, se secó la roca. Se quejaron, vinieron las serpientes. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice aquí,
Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Así que el que piensa estar firme, ¿vieron dónde está ese verso? ¿En medio de dónde está ese verso? ¿Sabes lo que está diciendo ese verso? Sí, es bueno que te acuerdes de las cosas y de las experiencias. Es bueno que te acuerdes de todo lo que viviste, pero también es bueno que recuerdes cómo nuestros padres cayeron, que recuerdes cómo aquellos fallaron. Y el que se crea que está firme, vele, porque esos recuerdos te van a romper, te van a matar, te van a sacar del camino. Ay, es que yo me acuerdo que papi siempre me decía, muy bien, tu papá, tienes que honrarlo, pero ¿qué dice el padre? Tengo que vivir conforme a lo que dice el padre. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea por causa de los hombres, una tentación humana, pero fiel es Elohim, quien no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación va a dar la salida para que podáis resistir. Mira la misericordia de Elohim, que cuando llega una tentación, Él te da la salida. Eso no significa que Él tienta al hombre, porque Él no tienta al hombre. Esto es una mala traducción. Santiago, el proverbista del Nuevo Testamento, Santiago, dijo bien claramente, cuando seáis tentados, no diga que eres tentado por Dios, porque ni a Dios se puede tentar, ni tú tientas, ni Él tienta a nadie. Sino que cuando eres tentado es por tu propio ¿qué? Por la cosa que está aquí adentro, por tú mismo. Así que cuando esta tarde, cuando te vayas a acostar y mires a mismo en el espejo, lo vas a mirar seriamente, mira mismo. Estoy cansado de ti. Y Él te va a responder, tú estás loco, estás hablando solo. Y te va a decir, ¿tú te crees que yo estoy hablando solo? Contigo que estoy hablando mismo. Mañana me voy a levantar y no va a ser 2 semanas. Un día voy a dejar de pecar. Un día nada más. Ya tú verás. No va a quedar nada de ti mismo. O no va a quedar nada de ti mismo. Esa es la correcta pronunciación. Un día que aguantes la tentación, el Padre te fortalece. Cuando termine el día, vas a donde mismo. ¿Y ahora? Pero mañana tú verás. No, mañana voy a hacer un día más sin caer en la tentación. Y el día de mañana te levantas y vas a pasar por el lado del espejo y le vas a hacer así. Hoy es mi día, hoy te voy a vencer. Y cuando llegue la noche, y ahora mismo, vas bien, pero eso no te dura mucho. A mí no me importa, me va a durar un día. Yo no sé mañana, pero un día detrás de otro, poco a poco, vas venciendo la tentación. ¿Y sabes qué hace Elohim? Dale, papito, vamos. Dale, hoy vas a aguantar, hoy te voy a ayudar. Dale. Señor, no puedo. ¿Cómo que no puedo? Si yo soy tu fortaleza, hoy te voy a dar la salida. Va a llegar la tentación, pero estate pendiente porque va a venir la salida. Entonces tienes que arrancar por la salida, no te quedes ahí. Si el teléfono suena, ¿qué tú vas a hacer? Y cuando veas el número, no conteste la llamada. Y te estoy hablando hoy, el Padre te está diciendo hoy, para que mañana cuando llegue la llamada, yo no te llamé ayer porque como tú guardas el Shabbat y esas cosas, pero ya hoy no es Shabbat. Hola. Bloqueado. Señor, te quiero servir con todo. Tú sabes lo agradecido que yo estoy de que fuiste misericordioso conmigo y yo voy a estar cayendo con esa arpía, con esas pestañotas. No. Esas pestañas postizas. ¿Verdad, Maggie? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No te hagas imágenes. Huye, corre. El Señor me va a fortalecer. Tú sabes, mire, nosotros sabemos. Usted sabe cuando usted va a un lugar
y no debe estar ahí. Y entonces te empiezas a pensar, ah, no, el Señor me va a fortalecer, me va a fortalecer. Yo estoy aquí con un propósito. Ay, Dios mío. ¿Sabe lo que tiene que hacer, verdad? Lo digo porque usted sabe. Pero es que en mi religión eso no era nada malo. Además, el Señor me perdona. El domingo yo voy y me arrepiento otra vez. No juegue. No. Corre. Tú sabes. Cuando te da tentación de llamar. Cuando te da tentación de hablar, de decir, mencionar, de decir el nombre de... Porque aquel yo lo vi que hizo. Y, ¿tú viste a fulana? ¿Viste cómo se vestió fulana? Corta. Tú sabes. Nosotros sabemos. El problema es que nosotros tenemos la verdad. ¿Me escuchó bien? Es que no sabemos manejarla. Le tenemos miedo a la verdad. Y cuando nos las ponen de frente y tenemos esa excusa. Nadie tiene la verdad. Si la tienes. Tienes la verdad, pero tienes que ser fuerte y ponerla, aplicarla. Empezar a trabajar con ella. Vamos a seguir leyendo. Por tanto, como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿verdad? Cuando nos sentamos aquí cada Shabbat y bendecimos esa copa como hermanos de convenio. Lo hacemos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Cuando hacemos eso, no es la comunión de que por el precio de sangre fuimos salvados. Por eso es que nosotros lo hacemos. Cuando levantamos la copa, recordamos el sacrificio del Mesías y anunciamos su muerte. Cada vez que la tomamos, recordamos que estamos bajo convenio. Usted tiene que acordarse de eso. Hay personas que no les gusta hacer el pan y el vino porque piensan que estamos haciendo la Santa Cena de la Iglesia Católica. No es eso. Míralo allí. Estamos recordando que fuimos comprados a precio de sangre. Y si hay alguna persona aquí que no entiende lo que es eso, se lo estamos anunciando. Está justificado porque Yeshua pagó el precio. Y ahora eso hay que valorarlo, hay que darle valor. Mire cómo sigue diciendo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo del Mesías. Cuando comemos el pan aquí nosotros, recordamos que estamos bajo convenio. Nosotros aquí tenemos ahí, repartimos pan, jugo de uva, ¿verdad? Y entonces, tú estás bajo convenio, yo estoy bajo convenio contigo. Y como estamos bajo convenio los dos, somos una comunidad. Y ahora entendemos que estamos bajo convenio de él. Somos el cuerpo del Mesías. El cuerpo del Mesías no tiene nombre, no tiene una iglesia. La iglesia fulana, Casa de Israel Yará, el cuerpo del Mesías es una comunidad de creyentes. Esta organización se llama Casa de Israel Yará. No sé cómo se llama la organización allá en North Carolina o cualquier otra persona. Hay Catedral de la Fe, ¿verdad? Esa es una organización. Pero el cuerpo es uno. Mira lo que dice. Puesto que el pan es uno solo, nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo, pues participamos de un solo pan. ¿Quién es ese pan? El Mesías Yeshua. Considerad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no participan del altar. Está hablando de los levitas, ¿no? ¿Qué pues quiero decir? Que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo o que el ídolo sea algo. En realidad los ídolos no son nada, ¿verdad? No son nada, los ídolos no son nada. No existen, de hecho. Al contrario, digo que los gentiles sacrifican, que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios. Esa palabra demonios significa es Hasatán, que es el adversario. ¿Okay? Y el adversario es simplemente todo aquello que se opone a lo que Adonai dijo. ¿Okay? No piensen en un diablito rojo con estridente y cuerno. No piensen en eso. Porque hay personas, hombres y mujeres que se oponen a lo que Adonai dijo. ¿Me está escuchando bien? Y no tienen ni tridente, no tienen rabo. ¿Verdad que no? Son personas normales. Es más, son tan dulces.
no entiendo por qué tú dices eso si tú eres cristiano. Los cristianos no hacemos esas cosas. Y yo le digo, es verdad. Yo soy de los cristianos obedientes. Entonces se confunden y dicen, no, no puede ser. Tú quieres decir que yo no soy cristiano. Yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que yo soy de los obedientes. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Vamos a tratar de decir, ay Señor, no te preocupes que yo voy a vencer esta tentación. No te preocupes que yo voy a hacer esto para la gloria de Elohim. Y todo lo que hace, nada se lleva a una gloria ahí. Nada. Hay cosas que nosotros hacemos. Quiero darles noticia. Hay personas que me están viendo. Hay cosas que tú haces y que nosotros hacemos que Elohim dice, pero ¿qué rayo tú estás haciendo? Eso no es lo que yo te pedí. Gracias, pero no es lo que yo te pedí. Pero si yo lo que quiero es enamorarte a mi estilo. ¿Sabes lo que es eso? Hacerte una imagen. Hacerte un ídolo. Para Adonai no tenemos que hacer ídolos, no tenemos que hacer imágenes, no tenemos que inventarnos nada. Ya está escrito. Eso es tan sencillo. Pero pastor, ¿cómo es? Ven, leamos. Si leemos, vamos a ver cómo es. Es que todavía no entiendo. Lee. ¿Leíste? No, yo lo escuché a usted. Pues lee. Pero es que no entiendo. ¿Leíste? No, yo escuché el mensaje. ¿Y leíste? No. Lee. Vamos a leer y vamos a buscar. Seguimos. Todo me es lícito, pero todo me conviene. Yo hablé de esto anoche en el video. Si no lo vieron, pues les invito para que vayan a Casa de Israel Yara. Israel Yara en YouTube, el canal, y busquen la parashá Be'ahanan, y ahí está. Yo hablé de todo me es lícito. Esto es un lenguaje de Roma de en ese momento. Un lenguaje legal. No voy a hablar de eso. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Ahí está. Ya empezamos bien. Ya empezamos mejor. Ahora tenemos algo más definido. Mi primer final. Este es mi primer final. Yo tengo varios, pero yo voy a tratar de que ese sea el único. Son 3, ¿verdad? Sí, a veces yo tengo más, pero este va a ser el primero y el último. Escúchame bien. Nosotros tenemos la verdad absoluta. El problema es que nosotros no buscamos el bien de otro, buscamos nuestro bien. ¿Escuchó bien? Usted quiere caminar en la verdad absoluta. Quiere decir que nadie lo señale y le diga, tú estás equivocado. Esto es uno de los renglones. Uno nada más, son 4. De los 4 hay un renglón que tenemos que cumplir. ¿Cuál es? Buscar el bien del otro. Nosotros no tenemos esa capacidad de hacerlo. Pastor, yo soy buena gente. Fíjate, si la gente me pide algo, yo se lo doy. Es más, si Marianito, si le piden la camisa, se la quita. Yo no quiero que nadie se la pida. Porque esa imagen yo no la quiero. Pero es una persona buena, quiero decir, ¿verdad? Eso es una expresión que usamos mucho. No, mira, ese si le pides la camisa, se la quita y te la da. Es una expresión de que la persona es bien buena. Al final del día, no es tan buena. Porque siempre está buscando lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, por lo que me hace sentir bien, porque es que yo quiero ser feliz. ¿Cuántos quieren ser feliz? ¿Verdad? Sí. Yo quiero ser feliz. Entonces uno dice, ¿verdad? Uno dice, si tú eres feliz, yo soy feliz. Qué bello, ¿verdad? ¿Verdad que uno dice eso? Eso dice, si tú eres feliz, yo soy. Eso no es mentira, es que no está completamente la verdad. Porque, fíjese bien, la intención de yo hacerte feliz a ti es que yo sea feliz. Eso es condicionada. ¿Harías tú algo por alguien aunque tú no seas feliz? ¿Ah? Desde aquí te veo la aureola.
Piense no lo digan rápido, piense bien. No todo. Piense bien, nos incomodaríamos tanto como para hacer feliz a otro, para que otro esté bien, para que otro esté completo. ¿Lo haríamos nosotros? Pero es que esa no es la voluntad de Dios, que yo no sea feliz. La voluntad de Dios es que yo sea feliz, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo piensa. Dios quiere que yo sea feliz. De hecho, hay mensajes enteros. Dios quiere que tú seas feliz. Él está buscando hacerte feliz. Eso no lo dice en la Biblia en ninguna parte. En ninguna parte, ningún atributo. Dios no tiene, Elohim no tiene ningún atributo que diga quiero hacerte feliz. Los atributos de Elohim dicen yo quiero darte gozo. Cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea tu situación, yo te voy a dar gozo. Porque el gozo que Elohim da es mi fortaleza. El problema de nosotros es que en la verdad absoluta existe lo que es lo contrario a egoísmo. ¿Cómo se llama eso? Ser dadivoso. No, eso es bondad, pero no hay... Generoso. Eso es bondad. Hay una palabra que es lo contrario a, que es selfishness, es egoísmo. Pero lo contrario a selfishness es... ¿Cómo? Unselfishness, ¿verdad? Pero ¿cómo se traduce eso sin egoísmo? Que no eres egoísta. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de los renglones de la verdad absoluta, nosotros dejamos de ser de nosotros para ser de otro. Yeshua lo dijo de esta manera. Yo os mando a que os améis como yo os he amado. ¿Seremos capaces de amar a tu prójimo como Yeshua nos amó a nosotros? ¿Cuántos son capaces? Él dice que eso es otro nivel. ¿Será otro nivel? Chacho, mira, eso es... Estamos ya... El flaco dice, para eso estamos llamados, ¿verdad? Pero muchos son los llamados y... Porque es difícil. No, exacto. Karina, muy buena aseveración. Ella dice, somos capaces, pero que lo hagamos otra cosa. Lo que significa es, Elohim nos dio la capacidad de abandonarnos, pero nosotros no lo queremos hacer. Tenemos la capacidad de abandonarnos, de dejarnos, de ser para otro. Somos capaces. Entonces, claro, yo estoy hablando de manera abstracta, porque yo le podía poner muchos ejemplos. Pero yo no sé el estilo de vida que usted lleva. A lo mejor usted tiene la capacidad de ser más bondadoso de lo que es, pero no lo está haciendo. Entonces, cuando decimos no te hagas imagen de Elohim, significa que cuando Elohim te dice sé bueno con otra persona como yo he sido bueno contigo, entonces ahora yo no estoy buscando hasta qué nivel o hasta qué extensión voy a ser bueno, sino que yo voy a decir, Elohim fue capaz de dar la vida de su hijo por mí. Yo tengo que ser capaz de dar mi vida por otro. Está difícil, ¿verdad? No es imposible. Es la verdad absoluta. Es absoluto, es un absoluto. Eso no tiene áreas grises. No es que, bueno, tú sabes, Eddie va a dar lo suficiente, lo que le queda de vida, pero eso no es suficiente para salvar la vida de él. Vamos a tener que agarrar a la vida de Eddie, más la vida de él, más la vida de aquel y de aquel, para poder salvar la vida de este. ¿Qué quiere decir? Que no todos tenemos la misma capacidad de fe. Entonces necesito la fe de Eddie, necesito la fe de Nelson, necesito la fe de todo el mundo para poder salvar a uno. Yo puedo ser más claro. ¿Cómo podría ser más claro? Podría decirle, ¿cuánto estás dispuesto tú a dar por otro? ¿Cuál es tu nivel? ¿Cuál es tu extensión? ¿Cuál es tu...? Lo vemos como un sacrificio, pero no es un sacrificio.
es un esfuerzo, no es un sacrificio, es un esfuerzo. Porque el Padre no está pidiendo tu vida por la de otro, ¿ok? Eso lo hizo Yeshua. De hecho, hay un mandamiento que dice, yo no sé si usted lo sabía, pero hay un mandamiento que dice, nadie podrá dar su vida por nadie, ningún hombre por otro hombre. Ni los hijos pagarán por los pecados de los padres, eso también. El profeta Jeremías dice, los padres se comieron las uvas, los hijos tuvieron las denteras. Cuando uvas amargas y tuvieron dentera, los hijos. Pues ya el profeta dice, no, ya eso no más. Ahora cada quien llevará su pecado. No es posible que yo pueda dar mi vida por él. No es posible. O sea, yo doy mi vida para que él entre al cielo, si se quiere, ¿no? Para ponerlo en una metáfora. Yo quiero que él entre al cielo, pues yo voy a dar mi vida. Señor, mi hijo está perdido. Toma mi vida y devuélvesela a él y dale a él la entrada al cielo. No puedo hacer eso. Eso no es bíblico, no está allí. Ahora bien, sí puedo incomodarme para facilitarle a la gente, a mi familia, a la gente cercana, de que ellos puedan tener un bienestar. Eso sí. Lo que pasa. No es lo mismo. No es lo mismo. Los pecados generacionales, él dice acerca de pecados generacionales, eso se rompe. Eso no se supone que si mi papá era un alcohólico, que yo sea un alcohólico, porque mi papá era un alcohólico. Mi papá era alcohólico. Yo tengo la oportunidad de no ser alcohólico. Pero hay un demonio encima de ti. Si yo leo y veo lo que dice la Escritura y me arrepiento de mi pecado y del pecado de mi padre, entonces ahora no hay demonio que pueda conmigo. Nadie me puede juzgar. Nadie puede señalarme. Ya tú verás, tú vas a ser alcohólico también. No. ¿Por qué? Yo me arrepentí, yo cambié. Eso no es lo mismo. ¿Cuál es nuestra capacidad de dar? Esto se puede lograr, hermano, pero tenemos que romper el molde. Tenemos que romper con todo ese bagaje que traímos. Todo ese bagaje. Y entonces entrar en el cuerpo, entrar en el convenio, entrar en lo que somos nosotros, entrar en lo que tenemos en la mano. Mira lo que sigue diciendo aquí. Nadie busque su propio bien, sino el bien de otro. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ese es otro tema. Eso es otro tema. Y dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Del Señor es ¿qué? Todo. Este es mi segundo final y es el de verdad. Como nosotros no somos capaces de dar lo mejor de nosotros por otro, el Señor nos dice, pero ¿por qué no lo haces si todo lo demás es mío? Todo es mío. ¿Tú crees que te está dando algo? ¿Tú crees que tú estás ofreciendo algo? Todo es mío. Si yo te llamo y te digo, hey, quiero que busques a Eddie. Espérate. Mira, ahí está Mariano. Búscate a Mariano. Mariano necesita un favor. Ayúdalo. Incomódate. Sal de tu zona cómoda y por otra persona. Pero es que yo no me siento feliz así. ¿Pero quién te dijo que tú tenías que ser feliz? El Señor te dijo que tenías que tener. Se le olvidó. El Señor no dijo que seas feliz. Él dijo que tuvieras cualquiera que fuera tu circunstancia, tu situación. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una persona con necesidad, yo tengo que tener la capacidad espiritual, moral y de conciencia para yo decir, déjame poner mi comodidad a un lado y voy a servir, voy a dar, voy a ayudar, voy a levantar, voy a enseñar, voy a enseñar a los hijos. Mi vecina, el marido se fue y el marido tiene 3 hijos ahí que son, Dios mío, son terribles los muchachos. No tienen una figura de padre en su casa. Pues entonces, no es que te vas a ir con la vecina, ¿verdad? Digan amén. No es que te vas a ir con la vecina, pero vas a llamar a los muchachos. ¿Qué hace? Echando sanguería que hacen los nenes, ¿verdad? Pues tú vienes y te incomodas. Y empiezas a ayudar a esos muchachos. Porque la pobre mujer se le fue el marido, no tiene, y los muchachos andan volteando la casa. Pues entonces
Ah, pero es que, Dito, yo llego cansado del trabajo. En serio. Entonces, el Mesías tiene que morir un poquito más para que tengas tu capacidad después del trabajo de dar un poquito. Vamos a subir otra vez al Mesías. Espérate, dale un poquito más que yo llego cansado del trabajo. Ok, ahora sí, baja. Y entonces ahora sí, llegaste del trabajo, cansado. No, ahora no estoy cansado porque el Mesías murió un poquito más. No sé si me estoy explicando bien. Él dio todo. Él se paró delante del Padre y le dijo, Padre, ¿habrá otra forma de hacer esto? Y el Padre le dice, no, de verdad, no hay, ¿saben? No podemos seguir con los sacrificios del templo o algo. A lo mejor, qué sé yo, vamos a matar el sacerdote. Mesías, Yeshua, ¿qué tú estás hablando? No, está bien, se haga tu voluntad. Y siguió orando. Ese Nelson, sin vergüenza. Ven acá, Padre, ok, vamos a hacerlo, pero no lo vayas a hacer por ese Nelson, si es un pela. Yeshua, ¿qué estás hablando? No, a lo mejor si lo hacemos por menos gente me duele menos. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No. Que se haga tu voluntad. Vete a orar. Ok. Padre, va a llegar gente cansada del trabajo. ¿Cómo hacemos con esa gente? Porque hay gente en necesidad. Hay personas que están esperando que ellos vayan y les tiendan la mano. ¿Será que además de mí podemos matar también a Pedro y completamos? Así, Yeshua, ¿qué estás hablando? No, ¿sabes? Es que me duele, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste y dijiste, Padre, me duele, pero que se haga tu voluntad? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que rompiste esa imagen de cómo servir a Elohim? ¿Cuándo fue la última vez que arrancaste la página de tu libro y pusiste una página de la Torah? Aquí no puede caer mi forma, lo que yo quiero, como a mí me gusta. Ahora voy a tener que hacer lo que dice Elohim. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que negarte a ti mismo? Cierre sus ojos, incline su rostro, le pido por favor. Y esta será vuestra justicia, cuando pongáis por obra todos estos mandamientos que yo os doy. Esta será vuestra justicia. Elohim eterno, Elohim magnífico, Elohim de los escuadrones de Israel, Elohim de misericordia, Elohim de compasión, Elohim de amor. Oh Adonai, Adonai, Adonai. Oh Jehová de los ejércitos. Excelso y magnífico, Padre. Cuánto amor tuviste por nosotros, que estuviste dispuesto a tornarte para no ver el sufrimiento de tu Hijo. Cuánto amor tuviste por nosotros, que viste desde los cielos, viste el camino que íbamos llevando, viste por dónde íbamos caminando y desde allá tuviste compasión de nosotros.
miraste y no nos dejaste perder. No nos dejaste ir, no nos dejaste solos, no abandonaste a tu pueblo, no nos abandonaste. Te extendiste, le pediste a Yeshua que viniera y que diera su vida y que abriera esta puerta y este camino por el cual ni yo, ninguno de nosotros merecíamos entrar. Te extendiste, Padre, y me diste salvación. Cuando yo no podía alcanzarte, tú te acercaste a mí. Cuando yo era tu enemigo y cuando mis palabras soeces en contra de ti salían de mi boca, tuviste compasión. Cuando me burlaba y escarnecía a aquellos que de alguna u otra manera estaban tratando de buscarte, tú no miraste mi maldad. Cuando fallé y me aparté de ti, cuando quebranté el convenio y no me importó si te servía o no, no me importó si te agradaba o no, cuando me descuidé, me desvié del camino, me viste con compasión y no permitiste que mi vida se perdiera, sino con paciencia esperaste por mí. Hasta aquel día, Padre, que las lágrimas cayeron de mis ojos. La soledad, el dolor, la ausencia de tu pureza y de tu santidad me abrumaron esa noche y tuve que virar hacia ti y pedirte perdón. Y tú con compasión y con amor me recibiste con brazos abiertos. Cuánto amor has tenido por nosotros. Cuánta compasión has tenido por estos pequeños. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros que has sido tan bueno y tan misericordioso y que así, Padre, con toda tu bondad nos has alcanzado y hoy podemos estar sentados aquí y admirar tu palabra, admirar tu grandeza y tu belleza y admirarte, Elohim? ¿Qué somos nosotros que nos has dado esta oportunidad? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarte a ti en las cosas que tú haces? Por favor, Elohim, perdona las veces que nuestros labios te juzgaron. Perdona las veces, Elohim, que aún conociéndote, Padre, aún sabiendo de ti, mi Rey, no te honré, no te reconocí. Mas al contrario, me avergoncé delante de los hombres de llamarte mi Adón. Pero tú en compasión, en amor y en misericordia te has extendido y me has perdonado, me has rescatado, me limpiaste. Cuando vine a ti, Señor, me amaste. Fortaleciste mis pies dolidos, mis rodillas cansadas, mis brazos caídos. Estaba en la arena movediza, en el lodo cenagoso. Iba camino a la muerte, pero extendiste tu mano y me levantaste, pusiste sobre roca firme. Me diste esta vida que tengo hoy. ¿Dónde estaría si no hubiera sido por ti? ¿Dónde hubiera llegado mi vida o la vida de mis hijos, de mi esposa, de mi familia? ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera porque tuviste compasión y me amaste? Yo vengo a ti, Elohim, agradecido, Padre. Vengo a romper los moldes, a romper el pasado, a romper y quebrantar las tradiciones de hombres, las costumbres religiosas, a quebrar este molde que yo he creado acerca de ti y romperlo de tal manera que puedas seguir tu molde, seguir tu ejemplo, lo que Yeshua hizo por nosotros. Por favor, Elohim, ten compasión de mí, no me abandones. No me dejes, Padre.
Fortaléceme, Elohim, para yo poder, Señor, cumplir con lo que tú me has pedido, Padre. No es una carga pesada, es motivo de gozo, es motivo de alegría, es motivo de acercarme a ti, Señor. Por favor, recíbenos en esta tarde, en este Shabbat, Señor, esta cita divina que tú hiciste para esta tarde, para nosotros y para nuestros visitantes. Por favor, Elohim, ten misericordia de nosotros. Fortalécenos en este día. Oh, Elohim, yo te recibo en mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi mente, te entrego todo lo que soy. Solo tú sabes hacer lo correcto. Enséñame a caminar conforme a tus pasos. Enséñame a caminar conforme a tu voluntad, Elohim. Por favor, Elohim, no me dejes. Por favor, Padre, no me dejes, háblame. Habla nuestro corazón, habla nuestra mente, háblanos, que podamos escuchar tu voz, que sepamos que me perdonaste, que yo sepa que me levantaste, que yo sepa que no me vas a abandonar, no me vas a dejar, que yo pueda confiar, tener la confianza de que tú vas a estar a mi lado. Yo me comprometo a seguirte, a honrarte, a vivir para ti. Me comprometo, Elohim, por favor, no me abandones, no me dejes. No te vayas de mí, Señor. No te vayas de mí, mi Elohim. Te lo pido, Padre. En tus brazos, allí. Aleluya, aleluya. Por favor, Elohim. En tus brazos, allí, llévame a ti. Llévame a ti. Oh, yo solo en tus brazos, allí llévame a ti. ¿Ah? Sí. Tu amor deseo, tu amor anhelo, estoy desesperado. Tómame, tuyo soy, no me dejes ir, no me dejes ir, llévame a ti, Mesías, llévame a ti. Oh, yo solo quiero estar en tus brazos, solo quiero estar allí. Llévame a ti, oh Mesías, llévame a ti. Oh, yo solo en
llévame a ti, oh Mesías, oh yo solo quiero estar en tus brazos, llévame a ti, Mesías, Mesías, solo quiero estar en tus brazos, solo quiero estar allí, llévame a ti. Na 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 He aquí que Jehová es mi Salvador. Voy a confiar en Jehová y no temeré, porque mi fe fuerte y el canto de alabanza a Jehová será mi salvación. Va a sacar agua con alegría de las fuentes de la salvación. La salvación es de Yahweh, su bendición repose sobre tu pueblo, Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. El soberano del universo está con nosotros. El Elohim de Jacob nos protege, Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. Los judíos tuvieron la luz, la felicidad, la alegría y el honor. Nosotros, casa de Israel Yará, y sus visitantes y los que nos ven a través de los medios, podemos tener la luz, la felicidad, la alegría y el honor. Amén. Narai na 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 na, narai na 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 na, narai na 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 na, na 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 na, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hamotzi lechem micharetz, Hamotzi lechem micharetz. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, el dador del pan de la tierra con lo que nos sustenta. Elohim, tomamos este pan todos en familia como un solo cuerpo, participando, Señor, de esta rica bendición que tú nos has dado, las promesas que están en este convenio del cual somos parte. Al comer el pan, Señor, anunciamos este pacto entre nosotros y contigo. Y queremos, Padre, que si hay alguna persona que está en alguna necesidad, según tú has hecho provisión en este pacto, que tú les otorgues, Señor, esa petición que tienes. Que los bendigas, Padre, que nada nos falte. Bendito eres tú, Elohim, el dador del pan, por Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Rai ra ra na 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 ira, rai ra na 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 ira, rai ra na 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 ira, na 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 ira, na na na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.
Bendito eres tú, Adonai, el dador del fruto de la vid, con lo cual alegramos nuestro corazón, el aceite que hace brillar nuestro rostro. Hoy alegramos nuestros corazones en familia, compartiendo este jugo de uvas delante de ti, Elohim, recordando el pacto al cual nos has hecho heredar con amor y con beneplácito. Hoy, Señor, como familia, clamamos a ti para que pronto se envíes a Yeshua, nuestro Mesías, para que reine desde Jerusalén. Tu justicia sea la justicia de todas las naciones. Y Elohim, nosotros que estamos lejos, podamos retornar a la tierra que juraste a nuestros padres, sentarnos con nuestro Mesías, aleluya, levantar nuestras copas, alegrar nuestros corazones y contar tus grandes maravillas. Que sea pronto, Elohim, que sea en nuestros días. Bendito Elohim, el dador del jugo de la vid, por Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, Lejaim. Nanai na 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 ira, larai la na 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 ira, nanai na 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 ira, na 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 na, nanai na 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 ira, na 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 ira. Na 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 ina, na 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 na. Bueno, quiero agradecer a las visitas. Espero que hayan podido pasarla bien con nosotros. Gracias por estar aquí y tomarse ese tiempo. Llévense buenas noticias para allá, para North Carolina, donde quiera que sean. Y a las personas que nos están viendo también a través de los medios. Sepa que tenemos nuestro canal de YouTube y ahí ponemos todas nuestras enseñanzas. Israel Yará en YouTube. Suscríbase y dele la campanita para que reciba las notificaciones. Así cada vez que subimos un estudio se puede edificar con nosotros. Así que gracias. Los voy a bendecir y solamente lo voy a enviar con la misión de hacer bien a tu prójimo. Eso es uno de los renglones. Estamos tratando de hacer todas las cosas bien, pero vamos a esforzarnos en esto, en esta pequeña cosa que Elohim nos está dando hoy, hacer bien, a incomodarnos para hacerle bien a alguien. Hagamos eso y eso será justo ante los ojos de Elohim. Amén. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, quien separa lo santo de lo profano, la luz de las tinieblas, a Israel de los otros pueblos, al séptimo día del resto de los días de trabajo. Bendito eres tú, Jehová, quien separas lo santo de lo común y que a nosotros nos has separado de nuestras naciones, ciudades, pueblos y aún hasta de nuestra familia, y nos has abierto nuestros ojos y nos has hecho heredar la Torá de vida. Nos has hecho conocer a Yeshua, nuestro Mesías, y nos has sellado con tu Espíritu Santo para conocer y caminar en tus caminos, Padre. Por favor, ayúdanos, mi Rey, mientras salimos del Shabbat y entramos a nuestros días comunes. Que tu presencia no nos abandone y que vaya con nosotros tu misericordia, Padre. Adonai Veishmereka Yair Adonai Panavelecha Vihunega Adonai Panavelecha Veasem Lecha Lecha Shalom.
Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia y os otorgue shalom. La bendición de Elohim y su nombre está puesta sobre nosotros. Yod-Hei Vav-Hei. Salgamos de este lugar y llevemos su paz, su shalom, donde quiera que vayamos. Y así como nuestras vidas han sido o han estado elevadas delante de su presencia, en este día se mantenga elevada durante toda la semana. Que cada semana honremos su nombre en donde quiera que vayamos. Los envío con la paz, el shalom que produce servir a nuestro Adonai, nuestro Elohim Todopoderoso, por medio y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Gracias. Shavua Tov. Buena semana. Que la pasen bien. Nos vemos pronto, ¿ok? A la gente de Teshuva, gracias por estar con nosotros. Buena semana. Shavua Tov.